Got el dragón de Duskendale 21:40. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Los leones de Lannister estaban en movimiento. Ser Loren Lannister no se consideraba un auténtico león. No, era más bien un gato doméstico, perezoso y capaz de hacer mucho daño. En realidad, incluso eso era exagerado. Nunca había hecho daño a una mosca, a pesar de su título de caballero. Deberíamos compararlo con un gatito. Sí, un gatito regordete e inofensivo. Muchos hombres se avergonzarían de sí mismos si así los vieran los demás, e incluso ellos mismos. Loren, sin embargo, sabía que era la verdad y, como era feliz en esa vida, no veía vergüenza en aceptarla por completo. Tywin Lannister no sabía nada sobre Loren, y este último estaba más que bien con eso. El patriarca Lannister era astuto y despiadado. Loren era, en el mejor de los casos, una mente promedio, y odiaba la muerte y todo lo que la rodeaba. Claro, Loren parecía Lannister, luciendo un cabello rubio desgreñado y ojos verde esmeralda en un rostro bien esculpido, pero Loren tenía varios kilos de sobrepeso debido a su exceso de bebida y glotonería, desperdiciando cualquier bendición que su prestigioso linaje le hubiera otorgado. No, a Tywin Lannister no le gustaría. Lo mejor es permanecer en el anonimato. Además, mantener el anonimato no era difícil para un Lannister de Lannisport. Al fin y al cabo, había cientos de ellos, y cada uno descendía de un rey. Algunos afirmaban que su ascendencia se remontaba al último rey de la Roca, un Loren diferente, más parecido a un león. Otros afirmaban que su ascendencia se remontaba a Alan el Astuto, el primer rey Lannister. Loren no sabía de dónde demonios venía y no le importaba. Sus antepasados no podían invitarlo a beber. El ejército del oeste había estado acampado en Casterly Rock bueno, Loren en realidad no lo sabía. Había estado borracho la mayor parte del tiempo. De repente, habían hecho las maletas y habían comenzado a marchar Loren tampoco sabía por qué se habían marchado. O cuánto tiempo habían estado fuera. O a dónde diablos iban. Loren Lannister realmente no sabía mucho. Loren Lannister dijo con voz gutural, joder, Loren no sabía mucho. El hombre era un Lannister, al menos eso lo sabía, con cabezas de león doradas como hombreras. Se dejó crecer el pelo rubio y su rostro lucía una mueca permanente y llena de cicatrices. Alto y delgado, parecía un guerrero. En otras palabras, parecía exactamente lo opuesto a Loren. Si fuera un hombre envidioso, estaría celoso, pero, por supuesto, era necesario hacer un esfuerzo para sentirse amargado. Ese soy yo, respondió Loren mientras tomaba otro trago de su cáliz de vino. El belicoso Lannister que tenía delante levantó una ceja. ¿Estás seguro? La última vez que lo revisé, sí. Lannister Guerra negó con la cabeza y su ceño fruncido se hizo más profundo. ¡Qué vergüenza! Se espera que estés en el Consejo de Guerra. Bueno, eso fue una sorpresa. Loren no sabía nada sobre la guerra. De acuerdo, era un caballero, pero eso solo había sucedido durante un episodio particularmente largo de bebida con algunos capitanes de la guardia de la ciudad de Lannisport. Unos cuantos tragos y bromas bien hechas y lo siguiente que supo Loren fue que era ser Loren Lannister de Lannisport. Yo. Guerra Lannister resopló. Tú. ¿Por qué en los 7 infiernos estaría yo allí? Al verte, no tengo ni idea. Dudo que seas de mucha ayuda. Sin embargo, políticamente es necesario que te presentes. Eres el jefe de una de las familias de Lannisport. Ah, eso lo explicaba todo. Todo había sido un error. Loren tomó otro trago de vino, mucho más relajado ante la perspectiva de que se esperaba que contribuyera a la sociedad. No, te equivocaste de Lannister. Ese es mi tío Tybolt. Tybolt está muerto. Oh, bueno, entonces sería mi primo Lan. Él también está muerto. Murió ayer mismo de una tos con sangre. De verdad. Bueno, entonces, ¿qué tal Lancelo Luceono y? Basta, lo interrumpió el Lannister de la guerra. Mi hermano me dijo que fuera a buscarte. Sin más ceremonias, se agachó y agarró a Loren por el cuello de su peto, tirándolo para que se pusiera de pie antes de que el león borracho pudiera reaccionar. Sin saber muy bien cómo responder, Loren hizo lo único que sabía hacer. Se llevó el cáliz a los labios y bebió. El Lannister de la guerra la tiró lejos, la copa rebotó y derramó todo su glorioso contenido en el suelo. No más. Estás lo suficientemente borracho. Si vienes todavía bebiendo, mi hermano te hará caminar todo el camino de regreso a Lannisport. Por tu aspecto, podrías usarla, pero mi opinión no importa. Toma tu espada.
Afligido por el vino, pero aún más cauteloso de lo que este Lannister de la guerra podría hacer si no obedecía, Loren buscó a tientas la espada que no recordaba haber desenvainado. Sin decirle una palabra, el Lannister de la guerra se dio la vuelta y salió, seguido por Loren por miedo a no hacerlo. El pabellón de Tywin Lannister era tan grandioso como parecía serlo el propio hombre. Esta estructura temporal era más bonita que la mitad de las casas permanentes de Lannisport. Una mesa larga, de roble y resistente, estaba sentada en ese momento con 20 consejeros de guerra. A la cabeza estaba sentado el propio hombre, calvo y con unas espesas patillas doradas que empezaban a volverse plateadas. Su presencia era imponente incluso cuando estaba en silencio. Loren se sentó en el asiento más alejado que pudo encontrar. Si iba a tener que estar allí, estaba seguro de que se aseguraría de que nadie lo notara. Loren era un borracho y lo sabía. No tenía intención de, en primer lugar, ofrecer malos consejos y, en segundo lugar, que lo mataran por ello. Tywin Lannister habló primero. Por lo que Loren había deducido, el hombre hizo todo primero. ¿Qué pasa con el segundo hijo? Un hombre corpulento que llevaba un unicornio morado encabritado en su jubón habló desde unas cuantas sillas más allá. La casa Brax, recordó Loren, para su propia sorpresa. Los informes lo sitúan todavía en las tierras de la tormenta, persiguiendo a Robert Baratheon. Otro señor, este con un pavo real y un nombre que Loren no recuerda, tomó la palabra. El príncipe Raegar todavía no ha sido visto. Aerys ha llevado a los señores de las tierras de la corona que no están con Aelor a la capital. Brax concluyó. No más de 2 o 3 mil. El gesto de asentimiento de Tywin Lannister fue tan minúsculo que Loren estaba casi seguro de que lo había imaginado. ¿Y del dominio Idorne? Entonces, el Lannister guerra habló. Sigo intentando ayudar a Aelor a atrapar a Baratheon. Tijet. El nombre surgió espontáneamente en la mente de Loren, y de repente se dio cuenta de que el Lannister guerra no era otro que uno de los hermanos menores de Tywin, el más marcial de los tres. Menos mal que obedecí. Se dice que es un espadachín tan peligroso como Aemon, el caballero dragón. Otro Lannister, probablemente Kevan, el segundo hijo mayor de Tytos Lannister, estaba sentado a la derecha de su hermano. El valle, el norte y las tierras de los ríos se están reuniendo en aguas dulces. No pasará mucho tiempo antes de que marchen. El barítono de Tywin Lannister podía silenciar una carga montada. No es que Loren supiera nada sobre eso realmente. Simplemente parecía lógico que fueran ruidosos. Personalmente esperaba no descubrirlo nunca. Debemos llegar a desembarco del rey antes que ellos. Vamos a reforzar la capital. Bien por nosotros. La dinastía Targaryen alguna vez fue lo suficientemente grande como para poner de rodillas a los reyes león de antaño, pero ya no. Aerys ha escupido sobre el nombre Lannister demasiadas veces. Vamos a atacar la capital. El día parecía estar lleno de sorpresas. Pero, pensó Loren. Al menos eso creía, hasta que descubrió que toda la mesa, incluido Tywin Lannister, de repente lo miraban fijamente. Mierda. Ahí se fue mi acto de desaparición. Loren no se atrevió a mirar los ojos verde esmeralda de Tywin que lo clavaban en la cara cuando se puso a pensar en ello, completando verbalmente su proceso de pensamiento. ¿Pero quién será el rey? El Lannister de guerra, Tijet, habló por encima de los furiosos desvarios. Es el primo de Lan, hermano. Nuevo en el consejo. A pesar de su defensa de Loren, era obvio que a Tijet no le importaba en absoluto. Cuando Loren finalmente logró mirar a Tywin, se dio cuenta de que el hombre tampoco estaba impresionado. Eso estaba bien. Los jefes Lannister podían despreciarlo todo lo que quisieran. Todo lo que le importaba a Loren era asegurarse de que no lo mataran. Robert Baratheon tiene el mejor derecho a través de su abuela, Rhaelle Targaryen. Tengo la intención de entregarle desembarco del rey y los cuerpos de Aerys y su familia con la sugerencia de que se case con mi hija. Pero Baratheon está comprometido con la joven Stark, recordó Loren, aunque Tywin se había alejado de él con un gesto de desdén. Eso estaba bien. Loren no se había atrevido a hacer la pregunta que tenía en mente de todos modos. Tenemos que considerar, comenzó Brax, mientras Loren se fascinaba por lo mucho que se movía el bigote del hombre cuando lo hacía, la posibilidad de que Baratheon no escape de las tierras de la tormenta. Lord Peacock asintió. A esos dos les encanta hablar. Yo prefiero el vino. Está rodeado por 4 ejércitos y el príncipe Targaryen no es ningún tonto. Un nuevo señor, este con un toro rojo en el pecho, hizo oír su voz. Targaryen es un niño. Sí, un chico que no ha perdido ninguna batalla. Solo ha librado 2 o 3 escaramuzas, Lord Serret, y ha superado en número al enemigo 2-1 en todas ellas.
Brax salió en defensa de Serret. Puede ser, Lord Prester, pero él viaja con Barristan Anselmi, y Ramdil Tarly está al mando de uno de los ejércitos del dominio. Lord Peacock, un nombre que Loren prefería mucho más que Lord Serret, tenía una voz arrogante. Cuanto más lo oía Loren, más deseaba ahogarlo con alcohol. Y los informes afirman que ha matado más hombres con sus propias manos que cualquier hombre de su ejército. Tiged Lannister resopló con desdén, algo que parecía hacer con bastante frecuencia. ¿Y qué si el cachorro es bueno con la espada? Eso lo convierte en un asesino, no en un estratega. Los hombres se unen en torno a un guerrero. Si continúa derrotando a sus enemigos, basta. Aunque no fue exactamente una carga a caballo, la voz de Lord Lannister ciertamente detuvo el frío de su vasallo. Nuestro saqueo de desembarco del rey arrastrará al muchacho Targaryen hacia el norte, a las fauces de los otros señores rebeldes. Si Baratheon tiene algo de sentido común, aprovechará la oportunidad para escapar. Si no, reaccionaremos en consecuencia. Ahora, fuera. Todos ustedes. A Loren no le hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Mientras caminaba de regreso a su tienda, Loren pensó en la tarea que aparentemente les aguardaba. Felizmente, no se había dado cuenta de ello apenas unas horas antes. Con la ayuda de las copiosas cantidades de vino que había en su tienda, pronto volvería a ignorarla. Pero durante el angustioso y largo viaje a sus adoradas bodegas, la idea de que se dirigía a cometer traición le cruzó por la mente sin impedimentos. Tywin había afirmado que iba a entregarle a Baratheon los cuerpos de Aerys y su familia. ¿No estaba formada esa familia por 1 o 2 niños? Tal vez fueran 3. Recordaba vagamente que se había hablado de un nuevo príncipe, Aelon o Aegor o algún otro nombre Targaryen parecido. Seguramente el señor supremo de las tierras del oeste no tenía intención de masacrar a simples bebés, ¿verdad? De repente, las lluvias de Castamere comenzaron a sonar en su cabeza, y Loren se dio cuenta de que sí lo hacía. Eso parecía particularmente poco caballeresco. De acuerdo, todo lo que hacía Loren era poco caballeresco, pero nunca había considerado asesinar niños. La idea de que se disponía a hacer precisamente eso no le agradaba. Por primera vez desde hacía no sabía cuándo, Loren sintió algo muy cercano a una conciencia moral. Él atribuyó la culpa a su nivel de sobriedad. Dios mío, necesitaba un trago. Aelor Targaryen nunca había sido particularmente pasivo por naturaleza, su temperamento era tan caliente como la sangre del dragón que corría por sus venas, y estaba más enojado que nunca en su vida. Su semental rugía bajo él, sus enormes pulmones trabajando como una ola mientras corría hacia el sonido de la matanza que se avecinaba. Alaric había empezado a llamar al semental guerrero, un nombre que Aelor estaba seguro de que el Septón Supremo desaprobaría, pero que le quedaba como anillo al dedo al enorme corcel. La bestia parecía amar la batalla casi tanto como Aelor, habiendo emergido de la matanza de los estrechos con un hocico rojo por donde había mordido trozos del enemigo de las tierras de las tormentas. Si bien era particularmente imprudente que un caballero se encariñara con su montura, ya que más caballos morirían debajo de él de lo que se retorcerían las mujeres, Aelor se encontró a sí mismo simpatizando con el animal más que con la mayoría de los hombres. Pero en ese momento, el dragón de Duskendale no se estaba concentrando en las cosas que le gustaban. No, en ese momento se estaba concentrando en lo que odiaba, y ciertamente había mucho de eso para todos. Los Lannister no habían dejado muchos hombres para custodiar la puerta de barro que conducía al Camino de las Rosas y al sur del Camino Real. Claramente no habían sentido la necesidad, ya que se suponía que nadie debía saber que estaban marchando hacia desembarco del rey con la intención de saquearlo. Pero Aelor Targaryen sí lo sabía, gracias al trino de un pajarito que había aparecido en su tienda la noche antes de que asaltara a Robert Baratheon, y aunque no había podido llegar a la ciudad de su nacimiento a tiempo para evitar el inicio del saqueo de los Lannister, sin duda llegó a tiempo para terminarlo prematuramente. Aelor Targaryen iba a matarlos a todos. A todos y cada uno de ellos. Atravesó con su lanza la garganta del primer hombre que encontró, convirtiendo el grito de advertencia del guardia en un gorgoteo de sangre y muerte. A los demás no les fue mejor. Uno se dio la vuelta e intentó huir por la puerta, pero en su lugar fue pisoteado por la masa de caballos blindados que se abrían paso. Las calles de desembarco del rey estaban desordenadas, con soldados y ciudadanos vivos y muertos. Algunos hombres de rojo y dorado de la casa Lannister luchaban con los de oro de la guardia de la ciudad o los de rojo y negro de la casa Targaryen, y la sangre se derramaba sobre las calles ya rojas. Otros habían renunciado a la pretensión de hacer la guerra y estaban saqueando abiertamente, robando la riqueza de la ciudad de los burdeles y los clanes por igual.
Aelor sacó su espada, con el rubí en su guarda brillando, y los cortó como un demonio desde lo más profundo de los 7 infiernos. Sus hombres conocían sus órdenes y las cumplirían con entusiasmo. Debían matar a todo hombre vestido de rojo Lannister con el que se cruzaran. No habría posibilidad de redención, ninguna declaración de arrepentimiento. No habría piedad. El león había mordido la cola del dragón y la iban a quemar hasta convertirla en nada por la ofensa. Un caballero con una sobreveste de unicornio púrpura intentó derribar a Aelor de su corcel, y el príncipe dragón le clavó la espada en la estrecha ranura de la visera como respuesta. Aelor rugió mientras el deseo de batalla inundaba sus venas, retirando su espada del rostro de su enemigo muerto solo para hundirla en la espalda del siguiente hombre de armas que se cruzó. A Aelor no le importaba un carajo si era un golpe honorable o no. Solo quería matar, y no le importaba en absoluto si lo hacía cortando la cabeza de un hombre y matándolo al instante o cortándole la mano y dejándolo desangrarse en la calle cubierta de mierda. Aelor se había vuelto bueno matando y tenía la intención de mejorar mucho más. Cuanto más se adentraba en la ciudad, abriendo un camino sangriento por las calles de la capital de su familia, más rojo Lannister veía y más crecía su rabia. El guerrero sintió la furia de su jinete y respondió, sus frecuentes relinchos sonaban más como el rugido de un depredador, atropellando a más de un hombre y convirtiéndolos en pulpa canosa bajo los cascos y el peso del semental. El caballero con armadura negra y el caballo con piel negra formaban un duro aterrador, derramando sangre como si fueran la encarnación del extraño. Incluso aquellos habitantes de Westland que tuvieron el sentido común suficiente para correr no pudieron escapar, sintiendo la mordedura de una espada o la presión aplastante de un conjunto de dientes herbívoros planos clavándose en su piel. Los hombres murieron a montones, pero el príncipe Targaryen siguió adelante. Aelor no sabía si Alaric o Ser Barristan seguían a su lado. Aelor no sabía si Lord Ramdil Tarly había logrado reunir a la infantería para bloquear las puertas de la ciudad, asegurándose de que ningún Lannister escapara de la purga que ellos mismos habían creado. El señor de Duskendale ni siquiera sabía si esta matanza eufórica era real o solo el sueño de un hombre de una familia conocida por su locura, oscura, aterradora y hermosa. A Aelor no le importaba. Lo único que importaba era matar y la fortaleza roja. Cuando Aelor se topó con un hombre con un casco de león, con hombreras forjadas para parecerse a los rostros del depredador del que los Lannister estaban tan orgullosos, toda su rabia se concentró en ese ser. Este caballero estaba sobre un caballo casi tan grande como Warrior, el largo cabello rubio que fluía desde debajo de su casco se movía de un lado a otro mientras intentaba establecer una línea defensiva. Sus hombres no escuchaban, demasiado concentrados en el botín que estaban saqueando y las mujeres que estaban profanando como para preocuparse por algo tan trivial como una guerra. Aelor terminó con sus esfuerzos por él. El guerrero chocó contra la montura del Lannister y casi derribó al caballero cuando el semental que estaba debajo de él se tambaleó hacia un lado. El segundo hijo de Aerys lanzó su espada en un ángulo descendente, fuerte y rápido. Para su mayor sorpresa, el caballero Lannister la detuvo con la suya, obligando a la espada de Aelor a levantarse y alejarse mientras el caballo del león recuperaba el equilibrio. Warrior, enfurecido porque el otro semental frente a él no había caído, golpeó su cuerpo acorazado contra el flanco de su rival, hundiendo sus dientes en la manta de malla pesada que cubría la grupa del caballo Lannister. Aelor usó ese impulso para atacar de nuevo, su propia furia aumentó cuando el Lannister paró una vez más, golpeando la espada de Aelor a un lado y pasando a la ofensiva incluso cuando su montura se tambaleó nuevamente, gritando inquietantemente por el dolor que Warrior estaba infligiendo. La espada del león se estrelló contra el escudo de Aelor, la espada abrió un surco en el dragón blanco guerrero pintado sobre el pesado roble y el acero con bandas. Aelor casi había olvidado que la cosa estaba atada a su brazo izquierdo. No la había necesitado hasta este punto. El dragón blandió la defensa recién redescubierta, golpeando la hoja de su oponente y una vez más golpeó, esta vez apuntando la punta de su espada a la ranura en la visera del hombre, con la intención de atravesar los sesos del león como lo había hecho con el unicornio púrpura. Lannister logró bloquear este golpe también, sin perder una fracción de segundo en la transición de la defensiva a la ofensiva, cortando su espada hacia Aelor nuevamente, tallando otro surco en el escudo del dragón. Los dos bailaron uno tras otro, parada tras parada, sus córceles luchaban entre sí con la misma fuerza que sus jinetes. 3 veces Aelor creyó que tenía una oportunidad, y 3 veces el caballero Lannister logró cerrarla antes de que el dragón de Duskendale pudiera clavar su espada en su objetivo.
Su danza mortal no prestó atención a la carnicería que los rodeaba ni al paso del tiempo, espada contra espada contra escudo contra espada. Aelor rugió cuando Lannister asestó un golpe, la punta de la espada del león atrapó el casco de Aelor, atravesando el acero con la fuerza que solo la sed de batalla podía dar, mordiendo la piel alrededor del ojo derecho de Aelor y dejando su casco entreabierto, bloqueando su visión. El dragón rugió de furia y dolor, el león se rió mientras apuntaba su espada para asestar un golpe mortal. El guerrero lo salvó, en ese momento hundió sus hombros musculosos en el flanco de su rival nuevamente. La risa del león se convirtió en una maldición mientras tenía que recuperar el equilibrio. En ese momento, Aelor Targaryen se había quitado y desechado el casco, y el corte que le abría diagonalmente la ceja derecha por encima del ojo le cortaba limpiamente hasta que le llegaba a la mejilla sangrando profusamente. Los ojos violetas, ambos ilesos a pesar del lío de sangre que rodeaba el derecho, brillaban en un rostro contorsionado por la ira. En ese momento, el dragón de Duskendale no parecía un hombre. Cuando levantó su espada y lanzó un grito de guerra de rabia, dolor y odio, parecía más un portador de muerte que escupía fuego que los dragones blancos grabados en su coraza. Este ataque fue 2 veces más furioso que el primero, el dragón golpeó con tanta fuerza que casi rompió el brazo del escudo del león cuando recibió el golpe. El impulso que Lannister había ganado con el golpe que casi cegó al príncipe se perdió, y pronto apenas pudo protegerse de la espada mortal de su oponente. El príncipe dragón parecía volverse más fuerte, la sed de sangre alimentaba cada uno de sus golpes, su rostro sin escudo gruñía mientras golpeaba una y otra vez. En verdad, el león solo pudo contener el ataque del dragón por un tiempo. Una parada fue demasiado lenta, el débil contraataque hizo a un lado la espada del príncipe, pero también alejó la hoja del león. Antes de que pudiera traerla de vuelta, el dragón de Duskendale había empujado su espada hacia adelante, hundiendo la punta de su espada a través de la gorguera y la cota de malla, desatando un rugido tan feroz que uno pensaría que era un dragón renacido. El león nunca gritó de dolor, tan silencioso y hosco en la muerte como lo había sido en vida. Tyrion Lannister solo se estremeció 2 veces, la sangre corrió a raudales por su coraza, antes de caer hacia atrás tan rígido como un árbol, resbalándose tanto de la espada de Aelor como de su propio caballo maltrecho y sangrante para aterrizar en un montón carmesí y dorado en la calle. El oro de sus hombreras contrastaba marcadamente con la suciedad empapada de sangre, el cabello largo y rubio se volvió rojo y marrón. Aelor Targaryen solo le dirigió a su oponente muerto una mirada breve antes de patear a Warrior y hacerlo correr hacia la fortaleza roja a toda velocidad. La lucha no había llegado todavía a la fortaleza de sus antepasados, el puente levadizo estaba levantado y los hombres nerviosos defendían las almenas. Un hombre estaba tan tenso por esperar a un enemigo que aún no había llegado que tensó su arco y disparó una flecha antes de ver realmente la figura que cabalgaba hacia él. Su corazón casi estalló cuando vio que la figura era un príncipe Targaryen, con el rostro, la armadura y el semental tan ensangrentados que casi resultaban irreconocibles. El arquero cayó de rodillas aliviado cuando su flecha disparada apresuradamente pasó muy desviada de su objetivo. Nunca antes había estado tan contento de ser un mal tirador como en ese momento. Es el príncipe Aelor. Alto a las flechas. Un amigo, alto al fuego. Cada uno de esos gritos y otros más resonaron a través de la línea de hombres que defendían las murallas. Abran esa puerta, dejen entrar al príncipe. Se abrieron paso entre la masa de voces y los hombres se apresuraron a obedecer. El dragón de Duskendale galopó a través del rastrillo que se alzaba rápidamente, sin disminuir la velocidad mientras los hombres armados en el patio tenían que saltar fuera del camino de su animal que cargaba. La fortaleza parecía intacta, el torbellino de muerte que Aelor había desatado en la retaguardia de los Lannister aparentemente había salvado a los habitantes. Aelor cabalgó con fuerza de todos modos. Tywin Lannister era inteligente. Sabía que lo único que mantendría a muchos de los defensores luchando eran las vidas que protegían. Si pudiera introducir algunos hombres en la fortaleza y eliminar a los Targaryen del interior, la mayoría se desanimaría, terminando su brillante saqueo de la ciudad con la terminación de la mayor parte del linaje que lo había insultado repetidamente a lo largo de los años. Aelor sabía que el asesinato de niños como Aegon y Elia no era algo que estuviera por encima del león. Las lluvias de Castamere comenzaron a sonar en la mente del joven príncipe mientras se acercaba a su destino. Tienen que estar vivos. Tienen que estarlo. Debo verlos, debo abrazarlos nuevamente. Aelor llegó al foso seco que defendía el fuerte de Maegor y encontró el puente levadizo levantado y a los hombres, la última línea de defensa para el interior de los Targaryen, tensos y listos.
Bajad el puente, gritó el dragón, mientras la sangre le corría por el rostro y se mezclaba con la plata de su barba. Un caballero que Aelor no reconoció con un pez espada saltando sobre su pecho miró hacia abajo desde las paredes con nerviosismo. Pero príncipe Aelor, el rey exigió que abriéramos sin y bajad el puto puente. Gritó el príncipe, y en un segundo el sonido de los engranajes girando llenó sus oídos. Aelor cruzó el puente levadizo con un rugido casi antes de que se asentara en su lugar, volando bajo la entrada y hacia el patio. El dragón de Duskendale salió volando de su semental y se dirigió hacia el castillo dentro del castillo. Fue entonces, y solo entonces, cuando se dio cuenta de que Ser Barristan Selmy, con la capa blanca y la armadura enrojecidas, y Alaric Langward, cubierto de sangre, estaban a su lado. Barristan, revisa la habitación de Rhaenys y luego la de mi madre. Alaric, con él. Encuentra a mi familia. Sus compañeros no se opusieron, Ser Barristan dobló una esquina con Alaric pisándole los talones. El propio Aelor corrió como un loco, sin prestar atención al dolor del corte en el ojo. Todo lo que importaba era llegar a la guardería, ver que Aegon, Elia y Rhaenys estaban vivos, sostenerlos en sus brazos y ver que no había llegado demasiado tarde. Cuando el príncipe dragón llegó a la habitación de los niños, demasiado concentrado para notar siquiera su falta de aliento, la puerta ya estaba abierta. Aelor entró de golpe, con la esperanza de ver a su mujer dormiense favorita y a sus hijos sanos y salvos. En cambio, lo que vio fue una montaña con piernas y armadura, una enorme sobreveste con 3 perros negros sobre un campo amarillo que se extendía sobre el pecho más ancho que Aelor había visto jamás. Aelor siguió la sobreveste hacia arriba y hacia arriba hasta que se encontró mirando al hombre más grande del que el dragón de Duskendale había oído hablar jamás, incluso de su existencia. Y la espada, tan larga como la altura de Aelor, que la montaña en movimiento se balanceaba hacia la cabeza del príncipe dragón. Ella supo que algo andaba mal en el momento en que escuchó las trompetas. Acababa de entrar en la habitación de Rhaenys cuando los primeros gritos llegaron a su oído. Cuando logró correr hacia la habitación de su hijo, acunando al bebé bajo un brazo y cargando a su bebé en la otra cadera, los gritos eran tan fuertes como los latidos de su propio corazón. La princesa durmiense casi gritó cuando la puerta de la guardería se cerró de golpe hacia adentro, protegiendo instintivamente a sus hijos de quienquiera que hubiera entrado en la habitación. Un ser llenó la puerta, más ancho que el ancho entre los postes de la puerta, con una mano enorme apoyada sobre la espada que llevaba en la cadera. Sus rodillas casi cedieron cuando ese alguien resultó ser Manfred Darke, su dama de compañía Asara Daine, que se deslizó alrededor de la roca de un hombre y corrió hacia la habitación de los niños, con sus ojos violetas llenos de pánico. Los ojos de Ser Manfred no lo estaban, el caballero era tan imperturbable incluso en esta clara emergencia como lo era en la vida cotidiana. Princesa dijo con voz ronca. Tenemos que irnos. Ahora. No hizo falta que se lo dijeran 2 veces a Elia, y con gratitud le entregó a Asara a la quejumbrosa Rhaenys antes de acercar a Aegon, que dormía y no se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, a su pecho. Ser Manfred se dio la vuelta y Elia lo siguió al instante, seguida de cerca por Asara. Los hombres armados corrían por los pasillos, empujándose y gritando mientras corrían por los pasillos de la fortaleza roja. Ser Manfred avanzaba con seguridad como un ariete, y derribó a un hombre armado de un empujón cuando el muchacho no se apartó a tiempo. Elia y Asara se acurrucaron junto a su ancha espalda. El ruido de las armaduras al chocar y la sensación de pánico que se extendía despertaron a Aegon, que comenzó a llorar. Elia hizo callar a su hijo aunque sabía que no serviría de nada. No sabía quién estaba provocando el caos en la ciudad de desembarco del rey, pero en realidad no importaba. Si estaban atacando, querían a Elia y a sus hijos como rehenes o los querían muertos. A la princesa durmiense no le gustaba demasiado ninguna de las 2 ideas. Elia no tenía idea de a dónde iba Ser Manfred, pero una de sus últimas conjeturas habría sido dónde se detuvo. Su guardaespaldas golpeó con la palma de la mano 3 veces la puerta de la habitación de Lord Varys y la araña la abrió al instante. El eunuco calvo y corpulento los hizo pasar sin decir palabra. La princesa Elia, más confusa que nunca, siguió a Ser Manfred hasta que éste hizo un gesto de impaciencia con la mano. Las habitaciones de la araña estaban vacías, con solo una cama, una mesa y unas cuantas sillas como decoración. Pero lo que sorprendió a Elia, incluso en ese momento de pánico y desconocimiento, no fue lo que no había en sus habitaciones. Fue lo que había. La reina Rhaella Targaryen se encontraba en el centro de la sala, con una mano colocada de manera protectora sobre su vientre hinchado y la otra agarrando la mano del príncipe Viserys, de 6 años.
El tío de Elia, el anciano príncipe Lewin Martell de la Guardia Real, estaba de pie junto a ellos con su resplandeciente placa de esmate blanco, su propia mano apoyada sobre la espada que llevaba en la cadera. Elia llamó el más joven de los Targaryen, con su rostro asustado. Se dirigió hacia la mujer de Dorne, pero la reina le sujetó la mano con firmeza. Si bien Elia y Raella se llevaban bastante bien en su limitada exposición mutua, la reina claramente no quería soltar la mano de su hijo pequeño cuando no sabía qué estaba haciendo allí o qué estaba sucediendo. Elia no la culpó. Atrajo al lloroso Aegon aún más cerca de su pecho. La araña no escatimó palabras, simplemente caminó con ese extraño andar suyo y realizó un rápido movimiento con las manos hacia la pared. Y entonces la pared se movió, flotando suavemente hacia arriba para revelar una escalera, y Elia decidió que ya nada tenía sentido. Sube las escaleras, dijo la voz temblorosa de Varys. Mis pajaritos te indicarán desde allí. Ser Manfred asintió y se volvió para decirles unas pocas palabras bruscas. Seguidme, excelencias. El caballero se dio la vuelta y, sin ceremonias, subió las escaleras pisando fuerte, con la mano en la espada, y la familia real lo siguió. El príncipe Lewin, sonriendo confiadamente a su sobrina, ocupó la retaguardia. Los gritos de Aegon resonaron en el estrecho y almizclado pasaje, y Viserys preguntó repetidamente qué estaba pasando a pesar de que su madre lo silenciaba cada vez. Rhaenys también se puso a llorar, Azara intentó calmar a la niña sin éxito. Elia sabía que Ser Manfred y su tío debían estar apretando los dientes, escoltando a 3 mujeres y 3 niños que lloraban por un viejo pasaje que conducía a quien sabía, pero el caballero rechoncho y el anciano guardia real no dijeron nada, se concentraron únicamente en el oscuro pasaje que tenían por delante. En lo alto de las escaleras estaba su escolta. Cuando Varys se había referido a sus pequeños pájaros, literalmente quería decir pequeños. Su guía era un niño, de no más de 10 años. El pasillo en el que se encontraban estaba oscuro, solo unas pocas antorchas espaciadas generosamente entre sí ofrecían luz, pero Elia reconoció al joven como un habitual de las dependencias de los sirvientes, la hija del herrero o algún otro plebeyo que se dirigía al castillo. Si este niño era para Varys, ¿quién más lo sería también? La idea era desconcertante por decirlo menos, pero como la araña parecía ser la mejor forma de escapar de sus hijos, no iba a pensar demasiado en ello. Prioridades. Hicieron más giros y vueltas de los que Elia podía recordar, subiendo, bajando y luego yendo derecho. La hija del herrero se los entregó a otro niño que la princesa de Dorne no reconoció antes de que ese niño a su vez se los entregara a otro y luego a otro. Elia estaba agradecida por todos ellos, porque sin ellos estaría tan perdida como un septón en un burdel. Elia no supo cuánto tiempo pasaron en la oscuridad, sus hijos llorando, Viserys cada vez más estresado y Ser Manfred avanzando obstinadamente, antes de que la piedra pulida bajo sus pies de repente se volviera áspera, y lo siguiente que Elia supo fue que estaba siendo cegada por la luz del sol. «Tenemos que irnos», gritó la voz de un hombre bajo y delgado con un rostro bastante común. Un barco con velas negras, tan pequeño que a ella le costaba creer que Ser Manfred no lo hundiría solo con su peso, estaba varado en una estrecha franja de playa detrás de él, rodeado por la roca de los acantilados por todos lados. El olor y el sonido del mar angosto se veían opacados por el olor a humo y los gritos de la ciudad en los acantilados sobre ellos. Ser Manfred se dirigió al barco pisando fuerte, se volvió hacia la familia real y les indicó que subieran. «Rápido, excelencias». Entraron de uno en uno, acurrucándose uno cerca del otro, los gritos insistentes de Aegon irritaban los nervios ya de por sí desgastados de Elia. «Sé que tienes miedo, mi amor, pero no puedo protegerte si estoy sordo. Por el amor de los dioses, cállate». Esa plegaria no recibió respuesta, ya que los gritos de Aegon solo se hicieron más fuertes y más frecuentes. El príncipe Lewin ayudó a subir a bordo a la embarazada reina Raella con sumo cuidado. «Tenga cuidado, su gracia», dijo el tío de Elia, sonriendo como siempre lo hacía. «Ya estoy desobedeciendo las órdenes del rey al estar aquí. No puedo permitir que se haga daño y le dé aún más motivos para matarme». «No os preocupéis, Ser Lewin», dijo la reina. Su tono era tranquilo, pero tenía más fuerza de la que Elia había oído en años. «Si yo muriera, el rey probablemente os recompensaría». Viserys se quedó obstinadamente en la playa incluso después de que su madre se hubiera instalado, mirando con desconfianza al hombre del bote. «¿Quién es, madre?» «Huele a pescado». «Calla, niña», dijo la voz de la reina, cada vez más firme. «Este hombre nos está salvando. Sube a bordo». El joven príncipe frunció el ceño. «A mi padre no le gustaría esto».
Tu padre no está aquí, cariño. Sube al barco. Viserys clavó los talones en la arena. Somos sangre de dragón. No vamos con campesinos. Elia estaba empezando a temer que Viserys pudiera retenerlos demasiado tiempo. No sabía nada de los pasadizos secretos de la fortaleza y parecía que la reina tampoco, así que era poco probable que alguien los siguiera, pero cuanto antes estuvieran en el mar, mejor se sentiría. Era un hecho extraño, considerando que no tenía idea de quién era el hombrecillo que esperaba nervioso en la proa del bote. Supuso que el pánico creaba amistades muy extrañas. Elia comenzó a levantarse con la intención de subir al más joven de los príncipes Targaryen al barco, pues lo que más deseaba era alejarse de los horribles sonidos que provenían de la ciudad. Ser Manfred se le adelantó. Tu madre dice que te vayas, cabrón, gruñó el gran caballero, con una irritación tan evidente en su voz como en su feo rostro. Te vas. Ser Manfred se movía sorprendentemente rápido para un hombre de su estatura, y Viserys no podía mover sus jóvenes piernas lo suficientemente rápido. Su espada jurada agarró al príncipe, con una mano agarrando un brazo y la otra una pierna, y saltó a bordo, mientras el hijo menor de Aerys gritaba todo el camino. Ser Manfred no le hizo caso y depositó al niño junto a su madre, quien, a pesar de su feroz actitud protectora hacia Viserys, no se había movido para protestar por las acciones del caballero. El hombretón mantuvo una mano presionada sobre el pequeño hombro del príncipe, manteniéndolo firmemente sujeto a su asiento. Vámonos, gritó el caballero, y el hombrecillo obedeció, empujando el bote hacia el agua con una fuerza que sorprendió a la princesa de Dorne. Una vez que estuvo lo suficientemente sumergido en el agua, el ágil hombre saltó a bordo, tomando un remo mientras Ser Manfred tomaba el otro, delegando la tarea de contener a Viserys, que aún se debatía, en el caballero de la Guardia Real. El viento está a nuestro favor, dijo el salvador de cabello castaño. Elia reconoció su acento como el de un hombre de desembarco del rey. Una vez que rememos lo suficiente, navegaremos a toda vela. Gracias, dijo la princesa dorniense, sintiendo cada vez más alivio en su corazón a medida que se alejaban de los acantilados de desembarco del rey. Acercó a Aegon, sus gritos ya no eran la molestia que habían sido apenas unos momentos antes, y se estiró para atraer a Rhaenys hacia su lado. Nunca podremos pagarte, Ser Davos, mi señora, dijo el hombre, sonriéndole rápidamente a través de su barba entrecana. Y yo no soy Ser. Aelor Targaryen iba a morir. Aelor había logrado esquivar el golpe inicial del monstruoso asesino, y el viento de la espada que cortaba el aire le rozaba la mejilla como un vendaval. Aelor apenas tuvo tiempo de dar un paso atrás, levantando su espada y su escudo, antes de que el gigante bajara su espada por encima de su cabeza como un hacha, con la intención de partirle el cráneo. Aelor saltó hacia la izquierda, la espada del gigante se clavó en la piedra pulida del suelo de la guardería, y blandió su propia espada contra el costado desprotegido del hombretón. El príncipe dragón nunca sabría cómo el gigante fue lo suficientemente rápido para levantar su enorme espada a tiempo para bloquearlo. La espada de la bestia golpeó al príncipe a un lado y su puño opuesto, del tamaño de un pequeño castillo, rozó la punta de la barbilla de Aelor. El dragón de Duskendale se tambaleó hacia atrás, con los oídos zumbando y la visión reducida a estrellas. Solo la forma desequilibrada en que el gigante había asestado el golpe, junto con el hecho de que no había conectado por completo, salvó todos los huesos de la cara del príncipe de romperse. Si el asesino hubiera logrado asestar el golpe con precisión, Aelor no tenía ninguna duda de que habría destrozado todos los huesos que tocó y, muy probablemente, lo habría matado en ese momento. Fue entonces cuando Aelor se dio cuenta de que no podía vencer a esa cosa. Aceptar la propia muerte era extrañamente pacífico. El gigante rugió, un sonido gutural tan aterradoramente inhumano que Aelor se preguntó si esto, y no el guerrero y él mismo, era la encarnación del extraño. Atacó de nuevo, Aelor vio a través de las estrellas lo suficiente como para esquivarlo. El príncipe ni siquiera tuvo tiempo de pasar a la ofensiva, la estúpidamente larga espada de su asesino ya silbaba hacia su costado, Aelor levantó su escudo instintivamente. Aelor no era un hombre pequeño, alto y de hombros anchos, pero bien podría haber sido del tamaño de una de las muchas muñecas que le había regalado a Rhaenys. Cuando la montaña de espadas de un hombre golpeó el escudo, apenas detuvo el impulso del golpe. Aelor Targaryen salió volando, con armadura y todo, como una piedra lanzada por una catapulta, estrellándose contra la pared de la guardería con un ruido metálico de placa de acero contra piedra antes de caer al suelo en un montón. De repente, Aelor se dio cuenta de lo mucho que le dolía todo. Le dolía la cara, la sangre seguía manando de su herida y le palpitaba la barbilla.
Le dolía el brazo derecho, fatigado por la fuerza que ejercía para golpear y atravesar la armadura enemiga. También le dolía el brazo izquierdo, desde la punta de los dedos hasta el codo, con el escudo casi partido en dos, la mitad superior colgando de la inferior solo por unas pocas astillas de madera y acero doblado. Diablos, le dolía todo el cuerpo, de la cabeza a los pies. Sintió más que escuchó las pisadas masivas del asesino gigante que venía a acabar con su vida. Aelor no pudo encontrar en sí mismo la fuerza para preocuparse. Ninguna cantidad de la sed de sangre o furia de batalla que había sentido solo minutos antes estaba presente, e incluso si lo estuviera, no podría haberlo ayudado. Todo lo que sentía era dolor. Diablos, ni siquiera sabía dónde estaba su espada. Bueno, mierda. Se supone que los caballeros mueren con sus espadas en la mano. Aelor supuso que eso no importaba realmente. Nadie iba a cantar una historia sobre él, el dragón al que un hombre con perros en su sobretodo le pateó el trasero. ¿Dioses, perros? ¿Por qué su sigilo no podía ser un tigre o un lobo huargo, algo temible? Aelor reconoció sus pensamientos como los desvaríos de un hombre moribundo y desconcertado. Eso estaba muy bien, porque eso era exactamente lo que era. La montaña de un hombre se detuvo frente a la pila de un príncipe, levantó su espada del tamaño de poniente y la apuntó a la cabeza del dragón con una sonrisa. Aelor lo miró a los ojos, obligándose a sí mismo, incluso en su estupor, a enfrentar su muerte de frente. Y entonces una espada salió disparada del cuello del asesino, en ángulo hacia arriba. El gigante dejó caer su propia espada, que cayó al suelo a los pies de Aelor mientras su portador arañaba la hoja que le había cortado la garganta. Con un repugnante chapoteo, la hoja se retiró, solo para reaparecer un momento después cortando la carne en la parte posterior de las piernas del gigante, haciendo que la bestia cayera de rodillas. Aelor todavía no sabía quién estaba detrás de la espada salvadora, ya que el monstruo que tenía delante era alto incluso cuando se lo reducía a la mitad de su tamaño normal. El primer tajo se clavó en el costado del cuello del perro, cortando carne y tendones, pero el animal gigante todavía se resistía, sacó una daga de su cinturón y agarró a Aelor mientras se ahogaba con su propia sangre. El segundo tajo se clavó más profundamente, el tercero aún más, frenando la mano gigante que se extendía para acabar con la vida del señor de Duskendale. Fueron necesarios varios más. Aelor observaba con asombro cómo el hombre montañoso luchaba a pesar de una herida que habría matado a la mayoría hace mucho tiempo, antes de que un último golpe cortara la cabeza del animal, enviándola a rebotar por el suelo de la guardería como la pelota de un niño. El cuerpo del asesino protestó por la muerte por un momento más, sus manos todavía tratando de agarrar al príncipe golpeado frente a ellos, antes de que finalmente cayera como un olmo que cae sobre la piedra ensangrentada. Aelor se quedó mirando el cadáver durante un largo rato, con la mente aún confusa y el rostro aún palpitante, antes de finalmente mirar el alma que lo había salvado. Cuando el rostro se registró en su cerebro aturdido, Aelor supo que debía estar soñando. Allí, en la guardería, con la espada ensangrentada y la armadura negra brillante, se encontraba Rhaegar Targaryen, con una triste sonrisa en su rostro. El saqueo de desembarco del rey debió haber sido una de las batallas más desconcertantes de la historia de Poniente. Aelor había estado allí, e incluso él estaba confundido. 12.000 hombres del oeste habían descendido sobre la capital, defendida por la luz, y habían logrado entrar en las puertas mediante engaños. Apenas se había abierto la puerta de la ciudad cuando se hizo evidente la verdadera intención de los leones. Los guardias fueron aniquilados antes de que comenzara el saqueo masivo de la ciudad de los dragones. Violaron a mujeres, masacraron a inocentes, se llevaron oro y otros objetos de valor. La mitad de Flea Bottom había ardido en llamas. Los gritos de cientos de habitantes del pueblo llenaban el cielo gris mientras ardían en el sucio barrio marginal que llamaban hogar. Y entonces llegó otra fuerza, con los dragones blancos guerreros del príncipe Aelor, que se estrellaron contra los desorganizados hombres del oeste con la fuerza del martillo de un herrero. La masacre pasó de ser de civiles a soldados, muchos de los cuales fueron atrapados literalmente con los pantalones por los tobillos, arrancados de las mujeres que estaban violando y destripados, mientras la sangre vital fluía alrededor de sus miembros rígidos para formar grandes charcos carmesí. Muchos de los hombres del oeste estaban tan comprometidos con el caos absoluto que estaban provocando que nunca supieron que estaban siendo atacados antes de que fuera demasiado tarde. La infantería al mando de Lord Randall Tarly de la Marca del Oeste los había seguido, muchos de ellos atravesando las puertas para ayudar a la caballería del príncipe Aelor a librar a la capital de los leones, mientras que otros se formaron allí, acabando con cualquier Lannister que intentara huir.
Algunos señores occidentales lograron reunir a sus sirvientes e intentar escapar por cada una de las puertas, pero los hombres del dominio, que hasta el momento no habían sufrido heridas de sangre en la guerra, se mantuvieron firmes y mantuvieron a los leones en su jaula. Sin embargo, lo que más desconcertó de la batalla no fueron los rápidos cambios de ritmo, sino la presencia de dos príncipes Targaryen. Aelor, señor del Valle Oscuro y segundo hijo del rey, había atravesado la puerta del barro primero, en la mente de los ciudadanos que abrían caminos sangrientos junto a Barristan el Audaz y sus mejores caballeros en su camino hacia la Fortaleza Roja, anticipándose brillantemente al movimiento del Lord Tywin y llegando para frustrar al león. Rhaegar, señor de Rocadragón y heredero al trono, había atravesado la puerta del rey solo, abriéndose camino a través de la carnicería hacia el mismo destino. Para muchos había aparecido como un dios, que regresaba de su exilio autoimpuesto a tiempo para salvar la ciudad de su nacimiento con su hermano. Solo los dos hombres en cuestión sabían qué absurdo era todo aquello. Los hermanos permanecieron sentados en silencio en la sala del consejo privado, uno en cada extremo de la mesa. Rhaegar, con su rostro cautivadoramente bello enmarcado por una larga melena plateada, tocaba su laúd y cambiaba la canción periódicamente. Aelor, con el rostro magullado y ensangrentado, sostenía un cáliz de vino en la mano derecha y una jarra para rellenarlo en la izquierda. Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. ¿Tengo que llamarle su gracia ahora?, preguntó finalmente este último. El corte que recibió de Tyrion Lannister seguramente le dejaría una cicatriz enorme. Su hermano mayor sonrió con tristeza. Rhaegar hace todo con tristeza. Solo en público. En privado sigue siendo mi hermano. Aelor asintió bruscamente. Bien. Porque, seas rey o no, te voy a maldecir por tonto. Rhaegar Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino, sonrió aún más triste. Lo sé. Su padre estaba muerto. Habían encontrado al rey loco muerto a los pies de Jaime Lannister, con las largas uñas rotas por el impacto contra el suelo y una sonrisa sangrienta tallada en su garganta. Jaime estaba sentado en el trono, vestido con la armadura dorada de su casa en lugar de la placa de esmate blanco de la Guardia Real, luciendo tan tranquilo como si solo hubiera espantado una mosca en lugar de matar al rey al que había jurado proteger. El muchacho no había ofrecido resistencia, había dejado caer su espada y se había sometido a las cadenas en las celdas negras cuando Ser Barristan y Alaric lo habían encontrado después de encontrar y matar al gordo Lords de la armería en las habitaciones de Rhaenys. Aelor no sentía ni una pizca de tristeza por la muerte de su padre, un hecho que ya no lo molestaba. Su corazón estaba tan negro a estas alturas que le habría sorprendido que realmente sintiera remordimiento. Ser Barristan Selmy estaba de guardia en la puerta de la cámara, el único guardia real que quedaba en la ciudad además del nuevo matarreyes, ya que los 3 compañeros de Rhaegar no habían regresado con él. El príncipe Lewin Martell estaba con el nuevo heredero al trono, y Ser Jon Tordari había sido encontrado asesinado en las cámaras de la princesa Elia, después de haber ido a ver a la princesa y en su lugar encontrarse con un gigante mientras aplastaba la cabeza de una dama de compañía. Darry era un excelente espadachín, pero no tenía ninguna posibilidad contra el coloso que, según habían descubierto, se llamaba Gregor Clegane. Encontraron su cuerpo casi cortado en 2 por la cintura, tendido sobre las ruinas de lo que una vez fue Talana Bight. La dama de compañía parecía haber sido destrozada por un monstruo. Ese mismo monstruo casi había matado a Aelor, pero el nuevo rey le impidió sucederlo. La cabeza de Clegane ahora se encontraba en una estaca en las almenas de la Fortaleza Roja. Rhaegar se aclaró la garganta y por un momento Aelor pensó que iba a empezar a cantar, pero en lugar de eso habló el nuevo rey del trono de hierro. ¡Qué lástima! Siempre me gusta el canto de mi hermano. Tal vez me habría calmado lo suficiente como para no querer matarlo. ¿Dónde están mis hijos? Aelor tomó otro trago de vino. No le gustaba demasiado el alcohol, pero ahora necesitaba mucho. Ya estamos a medio camino de Rocadragón, si el viento es bueno. Rhaegar esperó una explicación que Aelor no dio voluntariamente. ¿Cómo? De la misma manera que supe que Tywin Lannister estaba marchando. Con la ayuda de una araña. Rhaegar inclinó la cabeza hacia atrás en señal de comprensión. Lord Varys. Aelor asintió. Conoces los pasadizos secretos. Tú y yo solíamos saltarnos las lecciones y jugar en ellos cuando éramos niños. La araña los conoce mejor que nadie. Dejé a mi hombre Manfred Darke y recluté a Varys para que me ayudara en caso de que la ciudad fuera atacada. Él hizo el resto. Es probable que ya se hubieran ido cuando llegué, aunque en mi pánico yo mismo había olvidado por completo el plan.
Tendré que disculparme con el caballero pez espada por mi lenguaje grosero. ¿Baratheon? Aelor apretó la mandíbula y rechinó los dientes. Tenía la opción de cabalgar hacia desembarco del rey o destruir al líder de la rebelión. No podía hacer ambas cosas. Rhaegar asintió. Lo entiendo. Se quedaron sentados en silencio unos momentos más. Rhaegar tocaba el laúd distraídamente. Nuestro padre ha muerto. Si yo pidiera la paz, ¿crees? No lo interrumpió Aelor. ¿Por qué demonios lo harían? Ya tienen un ejército reunido y refuerzos con un pretendiente marchando hacia ellos. Y tú y yo todavía estamos vivos. Somos tan culpables de iniciar esta guerra como lo fue nuestro padre. Rhaegar levantó una ceja. ¿Ah, sí? Sí, dijo Aelor, con la voz cada vez más dura a medida que su ira crecía. Te escapaste con una mujer que no era tu esposa. Rhaegar suspiró. Hermano, ahórrate, lo interrumpió Aelor, enfurecido. Robaste a una mujer, faltándole el respeto a tu hermosa esposa, que será la mejor reina desde Alysanne Targaryen. Y luego trajiste al padre y al hermano de la niña a desembarco del rey, donde nuestro padre los mató. Gracias a ti. A ti, Rhaegar. Aelor miró a su hermano con enojo un momento antes de dejarse caer en su asiento con una expresión derrotada, tomando un largo sorbo de vino. Y yo no soy mejor. Rhaegar observó a su hermano con calma. ¿Cómo es eso? Aelor miró fijamente su copa de vino. Siempre hemos sabido quién era nuestro padre, desde que éramos niños. Durante mucho tiempo no lo detuvimos porque no podíamos, pero ¿qué excusa tenemos para los últimos años? Éramos sus hijos. Todo el reino te amaba y al menos no me odiaban. Podríamos haber hecho algo, detener todo esto. En cambio, tú robas a una mujer y yo veo como un buen hombre es quemado vivo, su hijo se suicida en un intento desesperado por salvar a su padre. La mirada de Aelor no veía, el príncipe revivía una noche oscura llena de fuego salvaje y carne quemada. Me quedé allí y observé. Podría haber hecho algo, detener la locura antes de que comenzara, pero no hice nada. Y luego corrí. Corrí para no tener que escuchar cómo violaba a nuestra madre, la mujer más dulce con la que los dioses alguna vez honraron a Poniente. Aelor tomó otro trago largo antes de reír amargamente. Menudos príncipes somos. Rhaegar no dijo nada y, en cambio, empezó a tocar la esposa del dorniense en su laúd. El rey tocó y el príncipe bebió, sin que ninguno de los dos hablara durante un largo rato. Supongo que te debo una por salvarme la vida, dijo Aelor finalmente, su tono no ocultaba lo desagradable que le parecía ese hecho. No respondió Rhaegar, sin dejar de tocar. Tú te aseguraste de que Elia y mis hijos fueran llevados de contrabando a un lugar seguro. Esa es una deuda que no puedo pagar. Bien, dijo Aelor, dejando caer su cáliz sobre la mesa. Porque eres el hijo de puta más tonto que he conocido. Rhaegar suspiró de nuevo. Sé que no lo entiendes, Aelor. Tienes toda la razón. La profecía, me cago en tu profecía, espetó Aelor, con voz fría y cortante mientras se ponía de pie de nuevo. Todo ese ridículo engaño que dejaste que se convirtiera en tu obsesión ya ha matado miles. Rompiste el corazón de una buena mujer y abandonaste a 2 niños maravillosos porque soñaste que era lo mejor. Fue una mierda. Destrozaste un reino por las divagaciones de hace décadas de una bruja del bosque. El príncipe que fue prometido, seguro que no somos tú ni yo. Rhaegar apretó la mandíbula, y ahora empezaba a enojarse por el regaño de su hermano menor. Ten cuidado, hermano. Aelor resopló. ¿O qué, su gracia? ¿Vas a quemarme vivo como lo hubiera hecho nuestro padre? He estado luchando una guerra por ti, Rhaegar. Lo he estado haciendo mal a veces, lo admito, pero al menos estaba tratando de detener la destrucción de nuestra dinastía. ¿Y qué estabas haciendo? Escondiéndote quién sabe dónde con una mujer que, por lo que sé, secuestraste, dejando que los hombres murieran a montones. Aelor tenía ambas manos sobre la mesa mientras se inclinaba sobre ella, sus ojos violetas clavados en los idénticos de su hermano. Para crédito de Rhaegar, los miró con calma. Tal vez Aegon sea el príncipe que fue prometido, pero solo puede cumplir tu profecía si lo guiamos hacia la grandeza. Y solo podemos hacerlo si estamos vivos. En caso de que no lo supieras, hay decenas de miles de hombres en Aguas Dulces y miles más que se dirigen allí, todos con el objetivo de matar a todos los Targaryen que respiran. Rhaegar permaneció en silencio durante más tiempo, ahora tocando la feria del oso y la doncella. Aelor quería tomar el laude y romperlo sobre la cabeza de su hermano. ¿Estamos seguros de que todavía están en Aguas Dulces? Aelor se sentó lentamente mientras asentía, y parte de su ira se disipó después de perder los estribos.
Lo voy a matar de todos modos, pero supongo que puedo esperar hasta que termine la guerra para hacerlo. No. Baratheon está marchando en esa dirección y tiene demasiada ventaja sobre el príncipe Oberyn y sus hombres de Dorne. No estamos seguros de si el resto de la rebelión todavía está en Aguas Dulces o marchando para encontrarse con Baratheon. ¿Cuántos hombres tienen? Cerca de 40.000. Tendremos casi la misma cantidad cuando llegue Oberyn, probablemente 5.000 o menos. Envié a Mace Tyrell y a la flota Reguini a sitiar Bastión de Tormentas. Raegar arqueó la ceja. Me imagino que los hermanos de Robert están allí, pero ¿realmente importa si Bastión de Tormentas cae o no? Aelor negó con la cabeza. No, pero eso mantiene a Tyrell fuera del camino. Raegar sonrió y, por primera vez en el día, no fue una sonrisa triste. Qué prudente de tu parte, Aelor. Te has ganado un gran nombre en esta guerra. El dragón de Duskendale se encogió de hombros. Los 7 saben por qué. Solo he librado unas cuantas batallas, y en todas ellas he contado con el elemento sorpresa o con una superioridad numérica. Y aún así, Selwyn me desvió del flanco y se entrometió con Tart. Un dragón superado en maniobras por un hombre con el apodo de Estrella de la Tarde. ¡Qué patético! Tus hombres te aman, y me atrevo a decir que estás siendo considerado como la segunda venida de Aemon el Caballero Dragón. Soy bueno matando gente. Al igual que cualquier mercenario de ambos lados del mar angosto. Pero ninguno de esos mercenarios son príncipes del trono de hierro. O de la mano del rey. Aelor miró a Raegar durante un largo momento. Vas a tener que aclarar eso. Raegar dejó a un lado su laúd y se puso de pie para caminar hacia la silla de su hermano. Al parecer, la última mano del rey de nuestro padre era un piromante, Roasart, creo. Jaime Lannister lo mató antes de cortarle el cuello a nuestro padre. ¿Por qué? Raegar se encogió de hombros. No podría decirlo, aunque tengo toda la intención de averiguarlo. Necesito una mano del rey, alguien que pueda ayudarme a terminar esta guerra y también gobernar los 7 reinos en nombre de Aegon si algo me sucede. No puedo pensar en nadie mejor que tú. El rey le tendió la mano a su sorprendido hermano. Aelor lo golpeó. Raegar se tambaleó hacia atrás, aunque logró mantenerse en pie. No. Le dijo a Ser Barristan cuando el caballero de la Guardia Real comenzó a avanzar hacia ellos, con la intención de dispersarlos. Que se enfurezca. Aelor se enfureció. Aunque era 3 años más joven, había sido más grande y más fuerte que Raegar durante la mayor parte de sus vidas, y lo utilizó. Su silla salió volando hacia atrás cuando el dragón del Valle Oscuro salió de ella y asestó otro golpe en el pómulo de su hermano, el rey. Raegar se defendió aunque ambos sabían que no podía hacer nada. Era como si fueran niños pequeños otra vez, resolviendo sus disputas mediante el método de negociación más antiguo del mundo. Ser Barristan el Temerario, agradecido por haber sido llamado, solo pudo observar con una leve sonrisa en su rostro cómo los 2 Targaryen se golpeaban brutalmente como si fueran niños otra vez. Barristan lo sabía. Los había visto muchas veces antes. Cuando terminaron, el corte de Aelor se había vuelto a abrir y la sangre fresca fluía por la mandíbula del segundo hijo. El rostro cautivantemente hermoso de Raegar ya no era tan hermoso, tenía el labio reventado y ya empezaban a formarse moretones. Ambos hombres respiraban con dificultad, Aelor encorvado con las manos en las rodillas y Raegar abrazado a una columna para mantenerse de pie. Si crees y empezó Aelor entre jadeos que un maldito alfiler y me hará olvidar tu estupidez y sé que no será así respondió Raegar, sosteniendo esa columna más cerca que nunca de su esposa. Pero es una oferta seria. Tenemos una guerra que ganar. Tú eres el mejor hombre para ello. Aelor fulminó con la mirada a su hermano con la mirada mientras ambos recuperaban el aliento. Después de varios minutos, se levantó lentamente, con el rostro todavía enojado y los puños, con los nudillos ensangrentados y todo, todavía apretados. Me quedaré con el maldito alfiler hasta que termine la guerra. Luego lo recuperarás y encontrarás a alguien más que dirija tu reino por ti, porque yo seguro que no lo haré. Raegar había pasado de abrazarse a la columna a simplemente apoyarse en ella. Está bien. Aunque si muero, quiero que seas el regente de Aegon. Cuidarás de él, de Rhaenys y de Elia probablemente mejor de lo que yo podría hacerlo. Ya lo hago. La triste sonrisa de Raegar regresó. Aelor se sintió más cómodo cuando vio que Raegar hizo una mueca de dolor al ver su labio partido. Lo sé. Sostuvo la mirada de su hermano. La amas. Aelor arqueó una ceja. ¿Rhaenys? Por supuesto. Elia el rostro de Aelor se tornó de inmediato sorprendido. Lo has hecho durante años, hermanito.
Puede que tú no lo sepas, pero yo sí. Y ella te ama, aunque dudo que ella lo sepa tampoco. Aelor comenzó a protestar con saña, pero se le ahogó en la garganta. Pensó en Elia, toda la belleza dormiense con un corazón de oro. Siempre le había gustado, era cierto, pero nunca la había considerado algo más. Era la esposa de su hermano, un objeto inalcanzable que Aelor ni siquiera se había dado cuenta de que quería. Pero entonces recordó que tenía una extraña afición por las mujeres dormienses que había empezado más o menos cuando Elia había llegado por primera vez a la capital. Anara, en Chacayás, era dormiense, al igual que Senelle, en Alies, en el Valle Oscuro. Ambas eran sus favoritas. Y luego estaba Talanabait, recientemente fallecida. Aelor se dio cuenta de que pensaba en Elia cuando estaba con cada una de ellas. Bueno, que me condenen. Eso es un completo desastre, incluso para un Targaryen. A él le encantaba la compañía de Elia y casi siempre la buscaba cuando tenía la oportunidad. Le escribía a menudo y pensaba en ella aún más. Su risa nunca dejaba de hacerle sonreír. Sueno como una niña, todos esos pensamientos románticos. Renfred nunca me dejaría olvidarlo si lo supiera. Las palabras de Raegar tenían muchísimo sentido, Aelor tuvo que admitirlo. Así que esto es amor. ¿Quién lo hubiera dicho? Aelor finalmente miró a su hermano, que seguía apoyado en una columna. Esto no cambia nada, Raegar. Tú nos conoces a ambos. Nunca, no me preocupa eso, Aelor. De todos modos, es probable que Elian no sepa lo que siente. Incluso si lo supiera, no lo desapruebo. Aelor alzó una ceja confundido. ¿No te importa en absoluto que tu hermano ame a tu esposa? Raegar se encogió de hombros, un gesto que le causó algo de dolor a juzgar por su mueca de dolor. No, ni me importa que mi esposa ame a mi hermano. Lo único que me importa ahora es terminar esta guerra y mantener a mis hijos a salvo. El resto se puede solucionar más tarde. Necesito tu ayuda para hacerlo. ¿Estás conmigo? Raegar le tendió la mano de nuevo. Esta vez Aelor lo tomó. Sí. Pero si vuelves a cometer una estupidez, te prometo que te mataré yo mismo. Raegar sonrió una vez más. Lo sé, hermano. Créeme, lo sé. Habían convertido Flea Bottom en una pira funeraria. El incendio se había iniciado durante el saqueo, pero no se sabe con certeza por qué se produjo y no tiene importancia. Randyll Tarly había enviado con inteligencia equipos de hombres para contenerlo lo mejor que pudieron cuando vio que se elevaba el humo, y finalmente comprometió a la mayor parte de la fuerza leal a la tarea una vez que se calmó la lucha. Los cuerpos de los Lannister muertos, tanto de los señores como de los reclutas, fueron llevados a la hoguera que había envuelto la mitad de los barrios bajos de la ciudad donde habían muerto. Había miles de cuerpos y los cuerpos eran portadores de enfermedades, por lo que los hombres fueron despojados de sus armaduras y armas y arrojados al fuego, mientras el olor a carne quemada envolvía a la ciudad, que ya apestaba. Varios septones, más duros de corazón y estómago que la mayoría de sus hermanos, repitieron los ritos fúnebres durante horas, una oración comunitaria por un fin comunitario. Las armaduras y espadas que se podían identificar como pertenecientes a los señores, Brax, Falwell y Haas ya habían sido recuperadas, y seguramente se encontrarían más, se apartaron para ser devueltas a las familias de los muertos, por orden del rey Raegar Targaryen. El resto, lanzas de reclutas, espadas y armaduras de caballeros y sirvientes, se clasificaron y distribuyeron entre las fuerzas leales, por orden de Aelor Targaryen, mano del rey. Desembarco del Rey era una ciudad enorme y extensa con miles de habitantes. Muchos hombres Lannister habían aprovechado eso para su beneficio, desechando sus armas y armaduras por ropas civiles robadas o despojadas una vez que quedó claro que la situación estaba perdida. Aelor sabía que había docenas de ellos por toda la ciudad, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Estaba mucho más preocupado por la fortaleza dentro de la fortaleza que Tywin Lannister y sus sirvientes habían convertido en el gran septo de Baelor. El león despiadado se había dado cuenta bastante rápido de que sus hombres estaban demasiado desorganizados y concentrados en el saqueo como para hacer retroceder a Aelor y sus atacantes. En cambio, el señor de Roca Casterly había reunido a cerca de 700 de sus hombres, había despojado a la calle de acero de todas las armas que podían llevar y se había retirado a la cima de la colina de Visenya. Había cargado contra la Puerta del Barro, siendo rechazado por la infantería al mando de Lord Clayton Birch, pero pronto se descubrió que había sido una distracción. La Plaza de los Pescaderos, un laberinto de mercado en el que se vendía de todo, desde vino hasta animales, situado justo dentro de la Puerta del Barro, había quedado vacía de comida y bebida.
Las panaderías a lo largo de la calle de la harina también estaban vacías, y los leones aprovecharon el caos para llevar tantas raciones como pudieron a la casa del Septón Supremo. Incluso tuvieron la audacia de izar un estandarte con un león rugiente sobre el secto. Verlo casi hizo que Aelor volviera a su furia de batalla. Escudo fuerte, saludó Renfredrik a su viejo amigo y a su escudero, estrechando los antebrazos de Aelor una vez que había desmontado de Warrior. El señor de Ollard Hall había recibido una flecha en el hombro durante el ataque, pero había seguido cabalgando como si no hubiera estado allí. Incluso ahora no le prestaba atención a los vendajes que envolvían la herida, y su rostro no mostraba ni un ápice de incomodidad. «Te ves fatal». «Espada más fuerte», respondió Aelor mientras Aladig llevaba a Guerrero y a su propio caballo hacia el establo temporal. «Te ves peor». No era cierto, por supuesto. El ojo de Aelor era un corte rojo y tenía un bulto en la cabeza por el golpe que había dado contra la pared de la habitación de los niños de Aegon. Por muy mal que se viera, se sentía aún peor. Su cuerpo estaba terriblemente dolorido de la cabeza a los pies, y le había costado todo lo que tenía desmontar a Guerrero. «¿Cómo está tu cara? Parece que te quedará una cicatriz impresionante». «Me duele». «¿Cómo está el brazo?» Renfred sonrió. «No siento nada». Aelor alzó una ceja escéptico mientras pasaba junto a Riker y entraba en la herrería abandonada que estaban usando como cuartel general temporal. ¿En serio? Entonces, ¿por qué la tratas como a un niño con una herida? He visto a Rhaenys manejar mejor las heridas. Aelor entró en el sencillo edificio de una sola planta que todavía olía a acero y a fuego de oleadas incluso después de que los Lannister lo hubieran limpiado. Habían trasladado una mesa de tablones de madera áspera, así como sillas de todos los tipos, un cuartel general destartalado si alguna vez hubo uno. Varios señores estaban apiñados a su alrededor, un mapa de desembarco del rey frente a ellos. Las banderas, roja para los Lannister y negra para los Targaryen, mostraban las posiciones de los hombres en la ciudad. Había algunos otros reductos de los leones, uno en Pozo del Dragón y otro en la calle de la Seda, pero eran menores y estaban siendo invadidos metódicamente. Tywin era el que importaba, por lo que era a Tywin a quien Aelor había ido. Lord Ramdil Tarly, delgado y con la cabeza calva, había recibido el mando de la ciudad mientras los hermanos Targaryen se reencontraban. Había restablecido el orden con rapidez y habilidad, implementando frecuentes patrullas que redujeron al mínimo los saqueos y aislaron a la resistencia Lannister. El hombre se puso de pie cuando Aelor entró, con su enorme espada de acero valirio, Earthbane, envainada a la espalda. El rostro de Tarly era sombrío, su mandíbula apretada. «Príncipe Aelor», dijo más en señal de reconocimiento que de saludo, sus duros ojos grises se encontraron con los violetas del príncipe y los sostuvieron. Lord Tarly asintió a Aelor en respuesta. «Ha hecho un trabajo impresionante. Desembarco del rey no había estado tan ordenado en un siglo». Tarly asintió pero no dijo nada, nunca fue de los que dicen palabras amables. Eso le parecía bien al dragón de Duskendal. Estaba dolorido y cansado, y de todos modos no estaba de humor para ser amable. «¿Cuánto tiempo podrá aguantar?» «No estamos seguros, mi señor», dijo Lord Clayton. «No tenemos forma de saber cuánta comida y agua logró robar». «Sabemos que no puede escapar», dijo Tarly, señalando las banderas negras de cada puerta. «Mis hombres no dejan entrar ni salir a nadie. La ciudad está bloqueada». Aelor se acarició la barba mientras miraba el mapa. «¿700, dices?» Eso es suficiente para dar una pelea terrible si asaltáramos el secto, y ellos tienen 7 torres donde esconderse. También tienen muchos arqueros. Lord Han intervino. Jon Connington, el protegido de Raegar y señor del Nido del Grifo en las Tierras de la Tormenta. A Aelor no le gustaba demasiado Connington, ya que su obsesión por el hermano de Aelor le resultaba tan desagradable como la profecía de Raegar, pero como hombre enamorado de la esposa de su hermano, supuso que no tenía mucho margen para juzgar. Nuestros escaramuzadores han estado intercambiando disparos con ellos durante horas. Tenemos los efectivos necesarios para tomarlo por asalto, príncipe Aelor, dijo Tarly. Habrá muchas bajas, pero no tendrán a dónde huir. Unas cuantas horas de derramamiento de sangre y todo habrá terminado. Al igual que las vidas de cientos de nuestros hombres, señaló Aelor con dureza. Vamos a necesitar a todos los hombres que tenemos para luchar contra la verdadera fuerza de la rebelión. No podemos dejar una fuerza hostil dentro de las puertas de nuestra ciudad, respondió Tarly. Por supuesto que no. Si tenemos que tomarla por asalto, la tomaremos. Pero el ejército no se pondrá en marcha durante varios días de todos modos.
Necesitamos descansar, reabastecernos y mantener la ciudad bajo control después del ataque, así como también afirmar que Raegar es el rey. Al menos podemos intentar pensar en otra forma. Pero Lord Han empezó con Ington, los traidores, no tenemos fuerzas para atacar desembarco del rey. Aelor negó con la cabeza. Los exploradores han puesto al príncipe Oberyn a tan solo 2 días de distancia, mientras que Baratheon se ha reunido con Stark y Arryn en Aguas Dulces hace apenas 3 días. Oberyn los derrotará en cuestión de días. Los Lannister ganaron las puertas mediante el engaño. Los rebeldes no tienen ninguna posibilidad de hacerlo. No pueden tomar desembarco del rey y no lo intentarán. Aelor se estiró, tratando de aliviar el dolor de sus articulaciones. Si tengo que asaltar una fortaleza, no quiero ser lento. Un clan sería un lugar infernal para morir. Dadme tiempo, mis señores. Surgirá una oportunidad y la aprovecharemos. Loren Lannister odiaba los asedios. Solo había estado en 1 o 2 días y eso ya lo sabía. 700 hombres de las tierras del oeste estaban atrincherados en la casa del Septón Supremo, intercambiando flechas con los leales a los Targaryen. Tywin estaba en medio de una ira fría, el consejo que Loren acababa de dejar era solo una fachada para la ira de Tywin. Nadie sugirió la rendición, aunque seguramente todos lo estaban pensando, por miedo a su vida. Así que se quedaron, hacinados dentro y alrededor de un enorme edificio para los 7, con comida y vino racionados. A Loren realmente no le importaba mucho la comida, aunque la amaba tanto como a cualquier otro hombre. Era el vino limitado lo que lo estaba matando. Así fue como el león borracho se tambaleó por los rincones y habitaciones oscuras del gran septo de Baelor, con las manos temblorosas y el estómago hecho un nudo. Otros soldados lo evitaban o se burlaban abiertamente de él, pero Loren no les hacía caso. Estaba sufriendo demasiado como para preocuparse por los desaires. Más de uno le había preguntado abiertamente a Loren cómo alguien como él había podido sobrevivir para unirse al septo mientras tantos otros hombres más fuertes habían muerto. Era una buena pregunta. Loren tampoco lo sabía. En un momento dado, Loren se había estado sirviendo de las bodegas de vino de la calle de azúcar, miel, algo así. Otro Lannister, uno de sus numerosos primos de Lannisport, había degollado al panadero y estaba en proceso de violar a la hija del hombre, pero Loren había estado mucho más interesado en servirse de las generosas bodegas de oro de Arbor del rico comerciante. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos estuviera seguro de lo que estaba sucediendo, un gran caballero había estallado en una oleada de órdenes, cargando a Loren con el vino que había estado bebiendo y obligándolo a subirlo a una colina llena de campesinos aterrorizados. Una colina. Loren no había subido una de ellas a pie en años y, desde luego, no la había disfrutado en ese momento. Lo único que quería era beber algo. Bueno, beber varios tragos para ser exactos. Tantos tragos que pudiera desmayarse y no despertar hasta que esta guerra hubiera terminado y estuviera de regreso en la mansión de su rama familiar en Lannisport, rodeado de Arbor Gold con el que podría matar la resaca. Nunca sabría cómo había logrado entrar en la cámara del Septón Supremo. El hombre, llamado el Alto o el Gordo o algo por lo que a Loren no le importaba un comino, había estado en un septo menor en otra parte de la ciudad cuando los leones invadieron su hogar y Tywin se había apropiado de sus aposentos. Loren no podía decir si los 7 fruncirían el ceño al ver eso, pero de todos modos hacía mucho que no los conocía. Loren comenzó a darse vuelta, sabiendo que por mucho que no quisiera estar en el secto, ciertamente no quería estar en una habitación que Tywin Lannister había reclamado para sí mismo, cuando su pie se enganchó en el sencillo cofre que el Septón Supremo solía guardar, bueno, escrituras o túnicas o algo, Loren realmente no lo sabía, y cayó, con su gran barriga y todo, al piso de piedra pulida. Supuso que era particularmente malo maldecir en un septo, pero Loren maldijo en voz alta y repetidamente. Loren yacía allí, con el estómago revuelto y el cuerpo temblando, revolcándose en su propia miseria, cuando vio el extraño nivel del suelo debajo del modesto catre del Septón Supremo. Una parte de Loren se oponía a curiosear en la cámara del avatar de los dioses. Otra parte de Loren se sentía demasiado miserable como para preocuparse por lo que pudiera encontrar. Una tercera parte quería salir de esa cámara lo más rápido posible, antes de que un furioso Tywin Lannister regresara y decidiera desatar su furia oculta contra el pobre borracho de su habitación. ¿Y esa cuarta parte? Bueno, esa parte de Loren estaba tan harta de la vida que empujó la cuna a un lado. Era una trampilla de madera encajada en la piedra del suelo, con una película de polvo encima. Loren la miró durante un largo rato, sin estar seguro siquiera de querer abrir la puerta. ¿Qué podría guardar el Septón Supremo debajo de su catre? Resultó ser un túnel.
Loren bajó por la escalera, abriéndose paso entre una plétora de telarañas. El túnel estaba oscuro, tan oscuro que Loren no podía entender nada. Volver atrás era una opción clara y probablemente la más inteligente, pero este túnel tenía que salir a alguna parte, y Loren estaba tan desesperado por beber que habría luchado contra los 7 infiernos para conseguir un cuerno lleno de cerveza. Fuera lo que fuese este túnel, dudaba que pudiera ser tan malo. Y seguramente no iba a tener suficiente para beber en el gran septo de Baelor. El león borracho se pegó a la pared, atravesando más telarañas y suciedad de las que había atravesado en toda su vida, tropezando y cayendo al sucio suelo de madera más veces de las que podía contar. Quienquiera que lo hubiera construido claramente no lo había usado en un tiempo, pero Loren siguió luchando, principalmente porque sabía que no quería estar en el otro extremo. Voy a algún lugar donde haya vino, ya sea en esta vida o en la próxima. Loren no podía decir cuánto tiempo había pasado en ese túnel oscuro, pero cuando finalmente se topó con otra escalera, lo único que pudo hacer fue no gritar de alegría. La escotilla que estaba encima requirió toda su fuerza, no tan impresionante, para abrirla, ya que algo estaba clavado en la parte superior. Pero cuando finalmente se soltó con un estruendo, las cosas que golpearon sus sentidos fueron lo último que Loren había esperado. Si bien los olores pueden haber dejado un poco de duda, los sonidos que saludaron sus oídos ciertamente no lo hicieron. Loren Lannister estaba en un burdel. Sus ojos tardaron un buen rato en acostumbrarse a la luz después de haber estado tanto tiempo en la oscuridad, pero Loren finalmente logró organizar su entorno como si fuera un almacén. Los alimentos, desde sacos de papas hasta guarniciones de carne seca, estaban ordenados cuidadosamente en la habitación junto a... Benditos sean los 7, podría ser... El vino, el amor de su vida, había sido lo que mantenía a Loren en la oscuridad. El león borracho lo perdonó al instante, sacó una botella de una caja y la descorchó sin siquiera mirar la cosecha, se llevó el vino a los labios y dejó que el alcohol se deslizara por su garganta reseca. Felicidad. Felicidad absoluta y completa. Loren apenas notó que la puerta del almacén se abrió, apenas escuchó el grito o vio la carne expuesta de la chica desnuda de Summer Island, y casi se perdió la punta afilada de una espada de acero que el hombre corpulento y sin camisa que la chica trajo de regreso presionó contra su estómago. Dile a Butters que encontré un león, dijo la voz ronca, y el hombre extendió la mano cuando la chica permaneció acurrucada detrás de su ancha espalda. Vete, chica. La puta corrió a obedecer, y Gruff insistió lo suficiente para que Loren comprendiera que el alcohol, por bendecido que lo hiciera sentir, no debería ser su principal objetivo en ese momento. Si bien había estado más que dispuesto a morir por una botella más hacía apenas unos minutos, el sabor refrescante de la que acababa de beber le dio una nueva perspectiva de la vida. De manera intencionada, le hizo darse cuenta de que quería conservar la suya. ¿Has estado escondido aquí todo este tiempo, escoria Lannister?, dijo el hombre de barba completa, con el pecho cubierto de tanto pelo que parecía un oso. ¿Bebiendo vino para intentar evitar lo que te espera? Loren levantó las manos, aunque no soltó el cuello de la botella. Si hubiera estado aquí tanto tiempo, amigo, no podría estar hablando contigo ahora mismo, mucho menos estar de pie. Gruff resopló con cierta diversión, aunque la presión del acero no abandonó su estómago. Buen punto. Pero si no has estado allí todo este tiempo, ¿dónde has estado? Bueno, esa era una pregunta interesante. La verdad era que había estado en un clan, rodeado de hombres que probablemente eran hostiles al que en ese momento le estaba presionando una espada en el estómago. Muchos de ellos eran miembros de su familia, el resto se lo habían jurado y a ninguno de ellos le había agradado. Dicho esto, seguía siendo un Lannister, y eso significaba que debía ser leal a los demás Lannister, les agradara o no, ¿no? Bueno, esa familia había planeado masacrar a las niñas Targaryen. Habían violado a muchas mujeres en la ciudad y habrían violado más si no fuera porque el príncipe Targaryen llegó en ese momento. También tenían aversión a darle a un borracho el alcohol que necesitaba para funcionar, después de haber reducido a Loren a un cascarón tembloroso y vomitivo del hombre insignificante que había sido antes. Pero contarle a ese hombre hosco y oso a dónde conducía ese túnel y qué podían hacer sus señores con ese conocimiento no lo convertiría en un traidor. O eso lo convertía en un leal, ya que los Lannister eran técnicamente rebeldes al trono de hierro. Todo dolía demasiado como para pensar en ello. Esas personas tenían vino en abundancia y, de todos modos, Gruff estaba mirando la trampilla aún abierta. Su mente, claramente inculta pero no necesariamente estúpida, iba juntando las piezas lentamente. Loren decidió ahorrarle el problema. Déjame otra botella de vino, dijo el león borracho, y te diré exactamente dónde he estado.
Se encontraron en medio del túnel. El pozo era casi recto, y Aelor Targaryen y los hombres que lo seguían, sus mejores caballeros, habían visto las antorchas de los Lannister desde una distancia considerable. Tywin obviamente había encontrado la puerta de la que el obeso y tembloroso Lannister de Lannisport le había hablado a Aelor, y estaba tratando de usarla como un medio para escapar. El dragón de Duskendale estaba intentando usarlo como medio de entrada. La dueña del burdel se había sentido bastante molesta cuando un hombre fue sacado a rastros a punta de espada de su lugar de trabajo, después de haber emergido del pozo que la anciana Lyseni había afirmado que no se había usado en 20 años. Sin embargo, había dejado de quejarse de manera bastante abrupta cuando un príncipe Targaryen con armadura de batalla completa apareció más tarde, a la cabeza de cuando los leones se apresuraron hacia adelante al ver las antorchas que llevaban sus propios hombres. Aelor echó a correr hacia ellos. El túnel era la mejor oportunidad de escape del león, así como la mejor oportunidad de acceso del dragón. Con ambos lados queriendo llegar al otro extremo, solo significaba una cosa. El túnel pronto se convertiría en un río de sangre. Alaric, ordena al rey que ataque. Gritó Aelor a su escudero mientras él y sus guerreros se lanzaban hacia adelante. Hazlo ahora. El escudero se pegó a la pared de mala gana, abriéndose paso entre los cuerpos con armadura que se dirigían hacia el enemigo. Aelor observó el pasadizo mientras desenvainaba su espada. Solo era lo suficientemente ancho para dos, Aelor a la derecha y Balman Birch a la izquierda. Eso significaba que todos los hombres detrás de ellos, así como los hombres detrás de los Lannister líderes, no podrían luchar activamente, sino que presionarían a los hombres líderes entre sí. «Dardos», gritó Balman. «Dagas, su gracia». Aelor comprendió al instante. En los estrechos confines del túnel, una espada o una maza serían demasiado difíciles de manejar, ya que no habría espacio para blandirlas o pararlas. Sin embargo, una daga sería el arma perfecta para deslizarse entre las juntas de la armadura y otras vulnerabilidades en la masa de cuerpos en combate. «Hazlo», gritó el príncipe, y sus hombres respondieron al llamado de las dagas mientras los dos bandos se acercaban el uno al otro. Aelor envainó su espada mientras corría y sacó la daga con incrustaciones de esmeraldas de su cintura. Mientras los dos bandos se acercaban el uno al otro, cuerpos acorazados cargando contra cuerpos acorazados, todos bajo la luz parpadeante de las antorchas, Aelor no pudo evitar preguntarse si debería haberse retirado. Este no es lugar para pelear. Se demostró que seguramente no lo era. Aelor se llevó el escudo hasta el cuello, bajó el hombro y usó su amplia figura como ariete. Balman hizo lo mismo y los dos hombres se catapultaron hacia los líderes de las tierras del oeste. Aelor lanzó un grito de guerra que sus hombres repitieron, al igual que los gritos de los Lannister. El golpe de su escudo al golpear al otro hombre reverberó en su brazo y sus guerreros empujaron contra su ancha espalda. El hombre frente a él, con su sigilo demasiado oscurecido por la luz parpadeante de la antorcha para que Aelor se aventurara a adivinar a qué casa pertenecía, comenzó a tambalearse hacia atrás. Aelor tenía la ventaja del tamaño entre los dos, pero los otros leones chocaron contra la espalda de sus compañeros y lo empujaron hacia adelante. Aelor se dio cuenta al instante de que no se trataba de una pelea, sino de un duelo a empujones, hombres con armadura amontonados sobre otros hombres con armadura, todos empujando al hombre que tenía delante hacia adelante, y los hombres que estaban en medio de la masa de cuerpos eran aplastados. Como uno de esos hombres, Aelor podía dar fe de lo incómodo que era. Pero Balman había tenido una excelente previsión. Su oponente tenía una espada, una que no podía usar con el brazo lo suficiente para liberarla. Aelor tenía una daga, y aunque su movimiento también estaba severamente restringido entre los amigos amontonados contra su espalda y los enemigos que empujaban contra su escudo, apenas logró hundir el arma de acero en el hueco de la ingle de la armadura del león. El hombre gruñó de dolor, la sangre comenzó a brotar de la herida cuando Aelor sacó la daga y la volvió a meter. El indefenso caballero comenzó a hundirse mientras su sangre vital se derramaba por su entrepierna y pierna. Las fuerzas de los hombres lo apretaron entre ellos, sin permitirle caer al principio, pero el Lannister detrás del hombre muerto pronto se dio cuenta de que su compañero estaba muerto, agarró a su aliado con sus manos y lo empujó hacia abajo. Aelor lo ayudó, sabiendo que era demasiado tarde para sacar a sus hombres. Eso me deja una dirección abierta. Hacia adelante. Y eso significa que estás en mi camino. Consiguieron bajar el cuerpo del hombre muerto lo suficiente para que el león que estaba detrás pudiera subirse a él, usando su repentina altura e intentando golpear al príncipe que estaba frente a él.
El espacio reducido también lo acabó, el hombre Lannister no pudo usar su espada excepto como arma perforante, la longitud de la hoja la hacía difícil de manejar y le dio tiempo a Aelor para inclinar su cuerpo para apartarse del camino. Aelor evitó la espada que el caballero estaba usando como un cuchillo glorificado y clavó su propia daga debajo de la axila del hombre. La sangre corría a borbotones por la armadura negra del príncipe dragón, cubriéndolo, pero el león murió rápidamente. El hombre que estaba detrás de Aelor, al ver lo que su príncipe necesitaba que se hiciera y siendo lo suficientemente fuerte para hacerlo, se estiró sobre la cabeza de su señor y agarró al león muerto, arrastrándolo por la armadura y por todo el casco de Aelor y dándole tiempo al príncipe para pasar por encima del cuerpo del primer hombre que mató y enfrentarse al tercer Lannister antes de que ese hombre pudiera usar su espada. Este, corpulento y con un casco sencillo, fue lo suficientemente inteligente como para ver la ventaja del príncipe, atrapó el brazo del Targaryen con su escudo y lo golpeó contra el costado del túnel, inmovilizando la daga y dejando fuera de combate. El escudo de Aelor chocó contra el pecho del hombre, pero la masa de cuerpos que se apretaban contra su espalda no le permitió concentrar ningún poder en el golpe. Sus cascos estaban peligrosamente cerca el uno del otro, y el acero que cubría el rostro del hombre de Westerland amortiguaba su voz. «Maldito Targaryen», espetó el hombre de las tierras del oeste. Aelor estaba intentando pensar en una respuesta ingeniosa cuando el hombre golpeó con su casco la placa frontal del príncipe. «Maldita sea», maldijo el príncipe, la herida que le atravesaba el ojo gritaba en protesta y el sabor cobrizo de la sangre le llenaba la boca. «Bueno, que te jodan también». Aelor le devolvió el favor, clavando su propio casco en el del otro hombre. Incluso entonces, el dolor del nudo que Gregor Clegane le había hecho en la cabeza se intensificó. ¡Ay! Nadie gana con un cabezazo. El caballero que estaba detrás de Aelor acudió una vez más en ayuda de su príncipe, aparentemente logrando deshacerse del cuerpo del segundo Lannister muerto. Deslizó sus brazos alrededor del príncipe y agarró el escudo del león, tirando con suficiente fuerza para liberar la daga de Aelor. El príncipe la enterró en el cuello del hombre insultante, aún incapaz de encontrar un insulto apropiado. Maldita sea. Supongo que él tuvo la última palabra. El duelo a empujones continuó durante un tiempo, Aelor casi se encontró muerto cuando se adelantó a Balman, al menos él asumió que Balman todavía era el hombre que ayudaba a liderar la carga, y un hombre Lannister de repente apuñaló con su espada el costado del príncipe. Solo lo salvó otro caballero Lannister, este tiró la espada del primero a un lado en su carrera por la gloria, tratando de ser el hombre que matara al dragón de Duskendale. Aelor logró darse vuelta a tiempo para él, mató al segundo cortándole la garganta y vio al otro morir a manos del caballero que parecía siempre respaldarlo. Fue solo entonces que Aelor se dio cuenta de que el hombre era Renfred Ricker. El túnel se había llenado de cadáveres y sangre cuando los Lannister comenzaron a retirarse, y el espacio de batalla se fue aflojando de repente hasta que Aelor finalmente pudo mantenerse en pie sin tocar a otro ser vivo. Los persiguió y finalmente pudo usar su espada después de envainar su daga ensangrentada, matando a algunos de los hombres que huían mientras los perseguía hacia el otro extremo del túnel. Renfred desenvainó su martillo de guerra y corrió junto a su príncipe, moviéndose muy rápido para un hombre de su tamaño. Los dos amigos de toda la vida atacaron con fuerza y solo detuvieron su ataque cuando se dieron cuenta de que los leones que tenían frente a ellos se estaban rindiendo. Aelor pronto descubrió por qué cuando se encontró con su hermano a unas pocas docenas de pies de la escalera que conducía a la cámara del Septón Supremo. Varios de los caballeros que se rendían estaban arrodillados entre ellos, con las espadas a un lado. «Veo que nuestra infiltración no funcionó», saludó Aelor a su hermano mientras se quitaba el casco de llamas blancas. Alaric, como buen muchacho que era, había logrado recogerlo durante el viaje a la Fortaleza Roja. El muchacho Langward ahora estaba al lado del rey junto con Ser Barristan, ambos con espadas ensangrentadas. «Todo lo contrario», respondió el rey mientras se quitaba el casco con forma de ala de dragón de la cabeza. Su largo cabello plateado contrastaba marcadamente con el negro de la armadura. Se apresuraban a enviar hombres por el túnel cuando entramos por la puerta principal. Renfred, con su gran barba negra que le había crecido poblada durante la campaña, se había movido como un hombre sin dolor durante la pelea, pero ahora estaba empezando a sentir favoritismo por su hombro herido. Aelor supuso que se había vuelto a abrir, como su propia herida. ¿Cuántos hombres perdimos? Más de lo que a cualquiera de nosotros nos hubiera gustado, pero menos de lo que hubiéramos querido si lo hubiéramos asaltado sin que tú actuaras como distracción. ¿Tywin?, preguntó Aelor, dejando que la adrenalina disminuyera de su torrente sanguíneo.
No veo cómo pudo escapar el hombre, pero si este pasadizo está aquí, es probable que haya más. Lo capturaron, confirmó el tono melancólico de Raegar. Y sigue actuando como si tuviera el control total. Por supuesto que lo es. Es Tywin Lannister. Aelor hizo crujir su cuello y el porro estalló en el pasillo estrecho y humeante. ¿Te importaría llevar esta conversación a otro lado? Aquí huele demasiado a muerte. Sí, lo es, dijo una nueva voz, exótica y fluida como una canción, mientras el delgado dueño aparecía ante sus ojos con una sonrisa burlona en su rostro oliváceo. Aunque la sangre de los Lannister es algo bueno, ¿no? Aelor sonrió ampliamente. Parecía que los dormienses habían llegado. No podemos ejecutarlo, príncipe Oberyn. La voz de Raegar sonaba cansada, tanto por la fatiga de la batalla como por tener que reiterar este punto una y otra vez. Al menos, todavía no. ¿Y por qué no? Preguntó la esbelta figura de Oberyn Martell, la víbora roja de Dorne. Su voz exótica era solo la mitad de sensual que la de la joven que estaba sentada en su regazo. La había presentado como Ellaria Sand, la más nueva de una larga lista de amantes del príncipe Oberyn. Si bien no era hermosa en el sentido convencional, ciertamente llamaba la atención. El príncipe Oberyn parecía especialmente atraído. Aelor sabía que el dorniense se aburría fácilmente, ya fuera con baladas o con compañeros de cama, pero esta parecía diferente. La chica no tenía más de 6 y 10 años, y a pesar del gusto poco normal de la víbora roja, era poco probable que llevaran mucho tiempo íntimamente unidos, pero Oberyn ya parecía muy interesado en el bastardo de Lord Uller. Lo suficientemente comprometido como para insistir, a pesar de las protestas de Raegar, en llevarla a la cámara del consejo privado para el consejo de guerra. O tal vez eso se debió a las protestas de Raegar. Por más enojado que estuviera Aelor con el trato que Raegar le había dado a Elia, por razones poco caballerosas, al parecer, no tenía nada que envidiarle a la rabia que su hermano sentía por el rey. Aelor iba a tener que asegurarse de que el príncipe Oberyn no matara a Raegar en su ira. Porque necesitamos al ejército de los occidentales. El rey estaba sentado a la cabecera de la mesa, con una jarra de cerveza intacta a su lado. Más de 3000 de ellos siguen con vida. Necesito esa cantidad para contrarrestar a los traidores. Son traidores, argumentó Oberyn. Los atraparon saqueando su ciudad y violando a sus mujeres. Enviaron a un asesino para que hiciera lo mismo con mi hermana y sus hijos. No lo consiguieron. No, gracias a ti, espetó Oberyn, con la ira evidente tanto en su voz como en su mirada. Ellaria Sand colocó una mano tranquilizadora sobre su pecho, frotando en pequeños círculos mientras le susurraba algo al oído. La tensión aguda en los hombros del príncipe de Dorne disminuyó, aunque su mirada permaneció. De repente, Aelor se alegró mucho por la presencia del amante. No, fue gracias a mí, con la ayuda de Lord Varys, interrumpió el dragón de Duskendale desde el otro extremo de la mesa, señalando con la cabeza a la araña. Y por mucho que me encantaría cortarle la garganta a cada Lannister bajo nuestra custodia, el rey tiene razón. Baratheon tiene 40.000 hombres. Con esos hombres del oeste tendremos casi la misma cantidad. Los números no ganan guerras, dijo Randyll Tarly, pero ciertamente ayudan. Oberyn observó a los demás en la mesa. Varys, Tarly, Jon Connington, Ser Barristan y los Targaryen. El príncipe de Dorne había llegado a la ciudad durante las primeras etapas del asalto al clan y, al oír los sonidos de la batalla, por supuesto, había tenido que unirse a ellos. ¿Cuáles son nuestros planes? La voz entre risas de Varys respondió. Baratheon y los otros señores rebeldes se están retirando lentamente de Aguas Dulces, aunque está claro que no tienen intención de marchar hacia desembarco del rey. Qué sabios son, dijo Connington asintiendo. No tienen ninguna posibilidad de conquistar las murallas con tantos leales en la ciudad. Esperarán a que nos enfrentemos a ellos. Lo cual es lo que su gracia tiene que hacer, dijo Varys. Mis pajaritos me dicen que ya se habla de la debilidad de los Targaryen por permitir que los rebeldes permanecieran relativamente indemnes durante tanto tiempo. Raegar asintió. Jon tiene razón. Tenemos que enfrentarnos a ellos en el campo. No podrás confiar en Lannister, señaló Oberyn, con los ojos aún llenos de ira que estaba logrando controlar con la ayuda de Ellaria. Tal vez por eso la había traído. Para que lo ayudara a mantener la calma durante la reunión. Por eso no traemos a Tywin. O a Jaime. Aelor intercambió una mirada con su hermano al otro lado de la mesa.
Rhaegar había ido a las celdas negras para hablar con el joven quebrantador de votos, ya que Aelor había supervisado el asedio del clan, y lo que el joven Lannister le había dicho al rey había hecho que Rhaegar Targaryen le hiciera jurar a Aelor, Barristan y a Larry Langward que guardarían confidencialidad sobre la verdadera razón detrás de la muerte del rey loco. Aelor no estaba seguro de cómo iban a manejar esa situación. Por lo que todos sabían, Jaime había resultado herido al intentar proteger al rey y se estaba recuperando en algún lugar de la Fortaleza Roja. La verdad, que Jaime lo había matado cuando Aerys había ordenado quemar la ciudad, hacía que las cosas fueran mucho más difíciles. Supongo que nos ocuparemos de eso una vez que ganemos esta guerra, aunque los 7 saben cómo hacerlo. Ser Kevan Lannister fue capturado junto con su hermano, continuó Aelor, volviendo al tema en cuestión. Es leal a su hermano, pero como tal, se preocupa profundamente por su seguridad. Si retenemos a Tywin bajo amenaza de muerte, Kevan mantendrá a raya a los Westerlandes durante el resto de la guerra. No puedes estar considerando seriamente permitir que Tywin viva, gruñó Oberyn, indignado. Ese hombre es un traidor sin honor. Sí, lo es, dijo el rey. Pero es un Lannister, y sus vasallos lo respetan y lo temen. Necesitamos esos números para esta guerra. Una vez que termine, podremos tratar con Tywin como lo haremos con todos los señores rebeldes. Un hombre tiene una gran influencia, convino Aelor. Por eso tenemos un ejército. No fue por amor a nuestro padre por lo que permanecieron leales, de eso todos estamos conscientes. Fue porque su nombre era Targaryen. Por esa razón, Ser Kevan liderará a los habitantes de las tierras del oeste mientras marchamos contra los otros rebeldes. Porque él es un Lannister. Oberyn no estaba nada contento, aunque se guardó su desagrado para sí mismo. Esperó un largo rato antes de asentir. Mis hombres y yo estamos contigo. El príncipe de Dorne se había dirigido a Aelor, no al rey, algo que Rhaegar sin duda había visto. Sin embargo, Rhaegar no dijo nada al respecto, sino que se levantó, lo que incitó a los demás a hacer lo mismo. Incluso Oberyn y Ellaria. Bien. Marcharemos hacia las tierras de los ríos mañana. Aelor se dio la vuelta y salió de la cámara para empezar a hacer los interminables preparativos necesarios para trasladar una hueste del tamaño de la que había en la ciudad. Parecía que había más muerte y destrucción en el horizonte. Aelor no le temía a ese pensamiento. En otro tiempo lo habría asustado, pero ya no. Supongo que eso significa que estoy realmente perdido. No es que importara. Tenía una guerra que ganar. Un buen hombre puede tener problemas para hacer lo necesario para lograrlo, pero un hombre como en el que se estaba convirtiendo Aelor no tendría ningún problema. No, un hombre como en el que se estaba convirtiendo Aelor disfrutaría del proceso. Ella era una reina. La noticia les había llegado tan solo unos días después de llegar a Rocadragón. Los hombres del príncipe Aelor, combinados con los hombres de la cuenca bajo el mando de Randyll Tarly, habían atacado a los traicioneros leones Lannister por la retaguardia, matando o capturando a casi todas sus fuerzas. El rey Aerys había sido asesinado, no estaba claro cómo, pero estaba muerto. Eso convirtió a Aegon, todavía un bebé llorón, en el heredero de un reino. Y a su padre, el melancólico traidor que era, en un rey. Un rey que había llegado aparentemente cuando más lo necesitaba, para ayudar a salvar su ciudad. Rhaegar estaba de regreso. La breve carta de Aelor, recibida esa misma mañana, apenas había ocultado la ira del segundo príncipe hacia su hermano mayor, aunque admitió que Rhaegar había llegado a tiempo para salvar a Aelor de un asesino. Un asesino que había matado a la doncella y amiga de Elia, Talana White, así como a Ser Honotor Darry de la Guardia Real de una manera brutal y horrible. Un asesino que se suponía que haría lo mismo con sus hijos. Elia había abrazado a Rhaenys y Aegon durante mucho tiempo después de leer eso. La reina Rhaella, ahora reina viuda, al parecer, había recibido la noticia de la muerte de su marido en absoluto silencio, y se había quedado mirando el mar angosto durante mucho tiempo. No había dicho ni una sola palabra, ni a Elia, ni a Ser Manfred, ni al príncipe Lewin, ni a nadie. Habían llegado a un acuerdo tácito entre todos los implicados. No decirle nada a Viserys, que se había adaptado bastante bien a la isla de sus antepasados, aunque evitaba a Ser Manfred como a un insecto. La reina viuda sería la mejor para ocuparse del excéntrico niño, y Elia no le envidiaba esa tarea. Rhaegar no le había enviado nada, ni una disculpa ni un poema que le gustara escribir, ni una carta de ningún tipo. Elia supuso que Aelor podría tener algo que ver con eso, su propia carta lo insinuaba claramente, y Elia no estaba segura de si agradecerle o reprenderlo por ello.
Si bien la traición de Rhaegar, repentina e inesperada, todavía dolía lo suficiente como para que la princesa Dorniense dudara de que alguna vez perdonara a su señor esposo, aún quería escuchar las razones de él. ¿Por qué había hecho lo que había hecho y por qué se lo había hecho a ella? La chica Stark no había ido con él a desembarco del rey, ni tampoco los 3 caballeros de la Guardia Real que habían desaparecido con él. Aelor no la había mencionado más allá de ese hecho, aparentemente fingiendo que si no se hablaba de ella, casi no era real. Eso era una completa estupidez. La chica importaba mucho, obviamente para Rhaegar como una mujer por la que abandonó su matrimonio y para Elia como la mujer a la que dejó. La chica Stark se había ido con él voluntariamente. Rhaegar no parecía a Elia del tipo que tomara a una mujer contra su voluntad, y Elia lo conocía tan bien o mejor que nadie en Poniente o Esos, pero tampoco parecía del tipo que perdiera el juicio y hundiera el reino que iba a heredar en una guerra civil. Sin embargo, allí estaban, envueltos en un conflicto en el que se habían visto envueltas todas las regiones de los 7 reinos, salvo las Islas del Hierro. Elia tenía sus propias conjeturas sobre el motivo de las acciones de Rhaegar. Sabía de la profecía del príncipe prometido, de cómo una bruja de los bosques le había contado al abuelo de su marido, el segundo rey Jaehaerys, que él nacería de la línea de Aerys y Rhaella. Rhaegar le había contado que alguna vez había creído que él era el príncipe prometido, pero cuando una estrella sangrante había sido vista sobre desembarco del rey la noche en que concibieron a Aegon, había comenzado a creer que era su hijo. Aunque todo eso estaba muy bien, había llamado a su hijo Aegon y a su hija Rhaenys. Si bien Rhaenys había sido el primero, sí, el significado de esos nombres no pasó inadvertido para Elia. Si Rhaegar creía que su hijo era el príncipe prometido, probablemente pensó que necesitaba las 2 esposas hermanas que tenía su tocayo. Tenía una Rhaenys y una Aegon, todo lo que necesitaba ahora era una Visenya. Elia no pudo darle eso. Ella revivía la vergüenza de ser informada de que no podía cumplir con su deber de esposa casi todas las noches. Era algo triste para una reina no poder darle herederos a su esposo. De acuerdo, muchos dirían que ya había cumplido con su deber, dándole a Rhaegar un hijo sano y en crecimiento, pero Elia no podía evitar culparse a sí misma por todo esto. Si tan solo hubiera podido darle a Rhaegar otra hija, tal vez habría podido evitar todo este lío en el que se encontraban ahora. La idea de que su esposo casara a Aegon no solo con su hermana Rhaenys sino también con esta mítica Visenya la horrorizaba, ya que la práctica del matrimonio Targaryen no era bien recibida incluso en los desiertos de Dorne, mucho más abiertos de mente, pero habría tenido años para convencer a su esposo de que no lo hiciera. Pero ella no podía darle una Visenya según el maestre, y ahora aquí estaban. Elia intentó dejar todo atrás, una tarea imposible que al menos debía intentar, aunque solo fuera para mantener la paz mental. Rhaegar el rey Rhaegar, el primero de su nombre había enviado un pergamino, un decreto real. Independientemente de lo que pensara de su marido y de sus excéntricas decisiones en los últimos tiempos, la declaración que contenía le pareció más que sabia. El plan tenía escrito por todas partes el funcionamiento de Aelor, y dado que el dragón de Duskendale era la nueva mano del rey, otra decisión acertada en el breve reinado de Rhaegar, Elia estaba segura de que había sido inflexible en su implementación. Rhaegar parecía haber estado de acuerdo, y la princesa Dorniense estaba agradecida de que así fuera. Ser Manfred estaba de guardia fuera de la guardería de Rocadragón, obediente como siempre. El gran caballero, duro y grosero, parecía no verse afectado por nada ni preocuparse por nada, pero parecía preocuparse por Rhaenys y Aegon a su manera, aunque los 7 sabían que no lo admitiría. Rocadragón era tan seguro como cualquier otro lugar, solo moderadamente defendido pero, como era una isla, obviamente solo se podía acceder por mar. Eso requería una armada, algo que los señores rebeldes no poseían. Fue debido a la relativa seguridad del aislado y chisporroteante trozo de piedra que Aelor le había informado que la familia real estaría allí durante el resto de la guerra. Sin embargo, esa sensación de seguridad no parecía importarle en lo más mínimo a Ser Manfred Darke. Había estado incluso más alerta desde que llegó al refugio Targaryen que en desembarco del rey, lo cual no era poca cosa. Manfred llamó a Elia mientras se acercaba, con su tío Lewin detrás de ella a petición suya. Su gracia, saludó el hombretón, con el ceño fruncido. Elia ya no se lo tomaba como algo personal. Manfred siempre fruncía el ceño. La princesa Dorniense sonrió mientras se detenía cerca de la puerta que él custodiaba, la risa de Rhaenys penetraba el sólido roble desde el otro lado donde jugaba con Asara. ¿Tienes una familia, Ser Manfred? No estoy hablando de primos o tíos o cosas por el estilo. Me refiero a una esposa o hijos.
Sacudió su fea cabeza. ¿Tienes intenciones de formar una? Ser Manfred resopló. No es probable que me jodan. No tengo la cara necesaria, y aunque la tuviera, no tengo el deseo. Elia asintió. Bien. Eso es excelente, porque a partir de hoy ya no será una opción. El rostro de Ser Manfred la miró inmóvil, esperando que ella le explicara. Nada le molesta. Elia negó con la cabeza ante la actitud indiferente de la roca, aunque continuó. Serjo Notordarry de la Guardia Real murió durante la batalla de desembarco del rey. El rostro de Ser Manfred se contrajo, la única señal que tenía la princesa dormiense de que él sabía lo que vendría después. Era todo lo que necesitaba. Elia sonrió cálidamente al hombre que había sacado a su familia de la capital con tanta habilidad. Si tienes alguna objeción, ahora es el momento. Ser Manfred no respondió verbalmente y decidió en cambio arrodillarse. El príncipe Lewin dio un paso adelante, sacó su espada y la colocó sobre el enorme hombro de Manfred. Elia no pudo contener su alegría y sonrió radiante mientras hablaba. Nunca escribirán historias sobre su caballerosidad o su comportamiento, pero es tan digno como cualquier hombre que conozca. En ese caso, yo, la reina Elia de la casa Martell, te nombro, Ser Manfred de la casa Darke, miembro de la Guardia Real del rey Raegar Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. No sé si esas son las palabras correctas, pero supongo que son bastante aproximadas. Manfred se levantó, con el rostro impasible una vez más. Eso significa que tengo que dejar de maldecir. Elia no pudo evitar reírse. No, Ser Manfred. No, no lo es. Eso está bien, dijo una voz tranquila desde el otro extremo del pasillo. Rhaella Targaryen estaba allí, con la panza llena de embarazo y el rostro sereno. ¿Por qué vas a querer lanzar una maldición que se convierta en un torbellino? ¿Su gracia? Preguntó el príncipe Lewin, dando un paso hacia ella preocupado. La reina viuda miró a Elia a los ojos. Hay barcos en el horizonte.